Miss Marple y el coleccionista de zapatos de mujeres muertas. Los zapatos de 30 mujeres muertas esperaban en filas perfectas bajo las tablas del suelo de la cabaña Ashcroft. Nadie esperaba encontrarlos allí. La venta de la finca había transcurrido con normalidad hasta ese momento. Las familias rebuscaban entre muebles polvorientos y ropa de cama descolorida. Los niños jugaban entre armarios victorianos. El subastador recitaba las estimaciones de precios con un ritmo monótono. Entonces al joven Thomas Pemberton se le cayó la pelota de cricket. Rodó por el suelo del sótano y golpeó la pared del fondo con un ruido sordo. El sonido era extraño. Thomas presionó la palma de la mano contra el panel de madera. Sus dedos encontraron un pestillo oculto. El panel se abrió de golpe. Detrás se extendía una habitación estrecha, cuya existencia nadie conocía. Estanterías de madera cubrían todas las superficies, desde el suelo hasta el techo. Sobre ellas, zapatos, cientos de zapatos, cada par colocado con precisión quirúrgica. Thomas gritó. En cuestión de minutos, el sótano se llenó de aldeanos curiosos. Se agolparon en la entrada y escudriñaron la cámara oculta. Alguien trajo una linterna. La luz reveló lo que hacía que la colección fuera verdaderamente espeluznante. Etiquetas colgaban de cada par. Pequeñas tarjetas color crema, sujetas con cinta negra. Los nombres estaban escritos con una elegante caligrafía. Fechas marcadas debajo de cada nombre. Recortes de periódico doblados junto a ellos. Margaret Thornby, marzo de 1926, murió al caer por las escaleras. Eleanor Voss, septiembre de 1928, falleció repentinamente de insuficiencia cardíaca a los 42 años. Constance Radley, enero de 1932, fuga de gas mientras dormía. La lista continuaba. Zapato tras zapato, muerte tras muerte. 3 décadas de mortalidad documentadas en cuero y tinta. La señora Davis se desmayó contra el marco de la puerta. Su marido la sujetó antes de que cayera al suelo de piedra. El subastador se quedó paralizado, con su portapapeles colgando inerte entre las manos. Alguien murmuró una oración. Otra persona vomitó en un cubo de basura. La señorita Winifred Ashcroft había fallecido 3 semanas antes, en paz, mientras dormía. El pueblo guardó un breve luto por la anciana costurera, que era reservada. Iba a la iglesia con regularidad. Hacía donaciones a organizaciones benéficas. Vivía sola desde que su madre falleció en 1950. Nadie sospechaba de ella de nada, excepto de una soledad excesiva. Ahora, su colección secreta transformaba aquel recuerdo en algo grotesco. La casita, que parecía simplemente destartalada, se convirtió en una casa de los horrores. La dulce anciana que sonreía a los niños se transformó en una figura de pesadilla. El inspector Craddock llegó de la comisaría del condado en menos de una hora. Era joven para su rango. Su rostro reflejaba la serena intensidad de alguien que se tomaba sus deberes muy en serio. Examinó la habitación oculta con meticulosidad. «No toquen nada», ordenó a la multitud reunida. «Esto es ahora la escena de un crimen». «¿Pero qué delito exactamente?», preguntó alguien desde atrás. «La anciana está muerta. No se la puede arrestar ni juzgar». El inspector no respondió de inmediato. Levantó una de las etiquetas con su bolígrafo y estudió la esquela adjunta. Su expresión se ensombreció con cada tarjeta que examinaba. «Todas estas mujeres vivían en este pueblo», dijo finalmente. «Algunas de estas muertes ocurrieron antes de que yo naciera. Otras sucedieron durante mi infancia. Recuerdo cuando la señora Radley murió por aquella fuga de gas. Mi madre le llevó sopa a su afligido esposo». Colocó la etiqueta con cuidadosa precisión. «Necesito revisar los certificados de defunción de cada persona en esta colección», continuó. «Necesito hablar con los familiares sobrevivientes. Necesito entender por qué la señorita Ashcroft guardó esos zapatos en particular de esas mujeres en particular». Un murmullo recorrió a los aldeanos allí reunidos. Las especulaciones comenzaron de inmediato. Las teorías se multiplicaban con cada conversación susurrada. «Tal vez estaba loca», sugirió el carnicero. «Tal vez el dolor por la muerte de su madre la llevó a tener extrañas obsesiones. O quizá ella los mató», sugirió la señora Hardwell en voz baja. «Quizá cada par representa una víctima. Quizá hemos estado viviendo al lado de un asesino durante 30 años». El inspector levantó la mano pidiendo silencio. «Investigaremos a fondo», anunció. «Hasta entonces, espero discreción. No difundan acusaciones infundadas. No molesten innecesariamente a las familias de los fallecidos».
Sus palabras cayeron en oídos sordos. El pueblo ya había empezado a murmurar. Al anochecer, la noticia había llegado a todos los hogares de la parroquia. A la mañana siguiente, se había extendido a los pueblos vecinos. Llegaron reporteros en busca de entrevistas. Los fotógrafos tomaron fotos del exterior de la cabaña. Los titulares de los periódicos del condado clamaban preguntas sensacionalistas. El misterio del coleccionista de zapatos. ¿Asesinó la costurera a sus vecinos? El sótano de la muerte conmociona a un pueblo inglés. La señorita Jane Marple se enteró durante el desayuno en casa de su sobrino Raymond. Estaba de visita durante los meses de verano. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del comedor. Los pájaros cantaban en el jardín. Todo parecía perfectamente normal. Entonces Raymond dejó el periódico con una fuerza inusitada. «Dios mío», exclamó, «esto es extraordinario. Tía Jane, tienes que leer este artículo». Él le pasó el periódico. Miss Marple se ajustó las gafas y comenzó a leer el texto. Su expresión permaneció impasible, pero sus ojos se aguzaron con interés. «Qué peculiar», murmuró. «Una colección que abarca 3 décadas. Semejante dedicación requiere planificación. Tal organización sugiere un propósito que va más allá de la simple locura». Raymond untó mantequilla en su tostada distraídamente. «Todo el pueblo no habla de otra cosa», dijo. «Afirman que la señorita Ashcroft parecía completamente inofensiva. Confeccionaba vestidos para las mujeres del pueblo. Colaboraba como voluntaria en los mercadillos parroquiales. Daba de comer a los gatos callejeros». Miss Marple siguió leyendo. Su dedo recorrió la lista de nombres mencionados en el artículo. «Estas mujeres murieron por causas muy diversas», observó. «Caídas, enfermedades, accidentes, envenenamiento. Sin embargo, algo las une más allá de compartir un pueblo. Algo lo suficientemente importante como para conmemorarlo con su calzado». Dobló el periódico con cuidado. «Creo que me gustaría visitar esta casita», dijo. «Quizá asistir a la subasta de la propiedad. Nunca se sabe qué detalles interesantes pueden surgir de una observación atenta». Raymond pareció sobresaltado. «Seguramente no sospechan que se trate de un crimen», dijo. «La mujer está muerta. La policía se encargará de la investigación». La señorita Marple sonrió dulcemente. Tomó su labor de punto de la mesita auxiliar. «Claro que sí, querida», respondió. «Simplemente tengo curiosidad, el inocente interés de una anciana por los asuntos del pueblo, nada más». Pero sus dedos se movían con rapidez entre el hilo. Su mente ya estaba trabajando. Donde otros solo veían caos, surgían patrones. Donde otros aceptaban respuestas fáciles, se formaban preguntas. 30 mujeres. 30 pares de zapatos. 30 muertes a lo largo de 3 décadas. Y en algún lugar de esa habitación oculta bajo las tablas del suelo, la verdad esperaba ser descubierta. La tetería del pueblo se convirtió en el epicentro de las especulaciones y los rumores. La señora Gladys Porter servía escones mientras recababa chismes con igual eficacia. Su establecimiento daba a la plaza principal. Todos los vecinos importantes pasaban por allí tarde o temprano. La información fluía con la misma facilidad que su té Earl Grey. Aquella tarde de miércoles, la tienda estaba abarrotada de clientes agitados. Las conversaciones se superponían en tonos urgentes. Las teorías competían por captar la atención. En cuestión de horas, los hechos se mezclaban con la ficción. «Conocí a Margaret Thornby», declaró la señora Bellingham desde su mesa en la esquina. «Fue mi vecina durante 15 años. Aquella caída por las escaleras nunca me pareció bien. Era muy cuidadosa en esos escalones. Todas las noches llevaba una vela encendida sin ningún problema». Su acompañante se inclinó más cerca, por encima de las tazas de té. «¿Qué estás sugiriendo exactamente?», susurró. La señora Bellingham frunció los labios. Su voz bajó de tono. Margaret había cambiado su testamento recientemente. Le dejó todo a su sobrina en lugar de a su marido. Él estaba furioso. 2 días después, cayó por las escaleras en la oscuridad. Una coincidencia muy oportuna, si me preguntan. Al otro lado de la sala, otro grupo hablaba de Eleanor Boss. La maestra tenía solo 42 años cuando le dio un paro cardíaco. Muy joven para una muerte tan repentina. La semana anterior parecía estar bien. «Mi hermana atendió a Eleanor hasta el final», dijo la señorita Pritchard. «Trabajaba como enfermera en aquel entonces. Eleanor se quejaba de fuertes dolores de estómago antes del infarto. Parecía una intoxicación, pero el médico dictaminó que se trataba de causas naturales». Alguien jadeó. El té se derramó sobre un platillo.
¿Está usted insinuando un asesinato?, preguntó la señorita Pritchard. No estoy insinuando nada, replicó la señorita Pritchard con formalidad. Simplemente expongo los hechos. Saque sus propias conclusiones. Miss Marple entró en la tetería a las 3:30. Caminaba despacio, con su bastón golpeando el suelo de madera. Varias conversaciones se interrumpieron al volverse las cabezas. La señora Porter se apresuró a acercarse con exagerada hospitalidad. Señorita Marple, qué placer. Por favor, tome asiento junto a la ventana. Le traeré nuestra mezcla especial enseguida. Qué amable, respondió la señorita Marple. Se acomodó en el sillón acolchado. Su bolsa de labores descansaba sobre su regazo. Sus ojos recorrieron la habitación con educado interés. En cuestión de instantes, la señora Bellingham se unió a su mesa sin ser invitada. Supongo que ya habrán oído hablar del terrible descubrimiento, comenzó sin rodeos. Todo el pueblo no habla de otra cosa. ¡Qué conmoción! ¡Qué escándalo! La señorita Marple asintió amablemente. En efecto, dijo, es sumamente doloroso para todos los implicados, en particular, para las familias de esas pobres mujeres. La señora Bellingham no necesitó más incentivos. Se lanzó a relatar con detalle cada muerte mencionada en la colección. Su memoria resultó ser extraordinariamente precisa, considerando las décadas que abarcaba. Miss Marple escuchaba con aparente despreocupación. Sus agujas tintineaban con regularidad, pero absorbía cada detalle con precisión: nombres, fechas, circunstancias, supervivientes, beneficiarios, cada dato archivado para su posterior análisis. ¿Mantenía la señorita Ashcroft alguna amistad con estas mujeres?, preguntó la señorita Marple durante una breve pausa. La señora Bellingham reflexionó detenidamente sobre la cuestión. Amistad quizás sea una palabra demasiado fuerte, dijo lentamente. Winifred conocía a todo el mundo. Por supuesto. Cosía para la mayoría de las señoras del pueblo. Asistía a eventos sociales de vez en cuando. Pero seguía siendo algo distante. Retarda, incluso estando físicamente presente. ¡Qué interesante!, murmuró la señorita Marple. Y vaya si mostró un interés particular por alguna de estas mujeres antes de su muerte. La señora Bellingham frunció el ceño, concentrada. Ahora que lo mencionas, dijo, Winifred sí que pasó bastante tiempo con Constance Radley antes del incidente de la fuga de gas. La visitaba casi a diario durante esas últimas semanas. Decía que la ayudaba con los arreglos de un vestido. Pero Constance era una mujer corpulenta. Casi nunca compraba ropa nueva. Las agujas se detuvieron un instante. Quizás ofrecía compañía en lugar de servicios, sugirió amablemente la señorita Marple. Tal vez, asintió la señora Bellingham con dudas. Aunque Winifred nunca se caracterizó por tener relaciones sociales especialmente cordiales, casi siempre prefería la soledad a la compañía. La conversación continuó durante otra hora. Otras mujeres se unieron a la mesa. Cada una aportó recuerdos y observaciones. Del testimonio colectivo comenzaron a surgir patrones. Muchas de las mujeres fallecidas habían estado aisladas durante sus últimos meses de vida. Varias padecían dolencias leves que empeoraron repentinamente. La mayoría murió sola o con un solo testigo presente. Pocas tenían una familia numerosa que pudiera cuestionar las circunstancias. Miss Marple lo absorbió todo. Su mente catalogó conexiones que otros pasaron por alto. Formó preguntas que a otros jamás se les ocurrieron. Salió de la tetería al atardecer. El camino de vuelta a casa de Raymond la llevó por delante de la cabaña Ashcroft. La entrada seguía bloqueada con cinta policial. Un agente vigilaba la entrada. El edificio lucía inocente bajo la dorada luz del atardecer. Rosas trepaban por la pérgola delantera. Cortinas de encaje colgaban en las ventanas. El jardín mostraba señales de haber sido cuidado con esmero. Sin embargo, bajo esa apariencia ordinaria, se escondía una cámara de la muerte. Bajo esas tablas del suelo yacían las pruebas de algo oscuro. Si se trataba de locura o de asesinato, seguía siendo un misterio. Miss Marple se detuvo al otro lado de la calle. Observó la casita con una concentración pensativa. Sus dedos jugueteaban distraídamente con las agujas de tejer. Una mujer que paseaba a su terrier pasó por allí. Redujo la velocidad al reconocer a Miss Marple. «¿Qué asunto más espantoso?», comentó. Uno se pregunta quién más en el pueblo guarda secretos tan retorcidos. La señorita Marple se volvió para mirarla. «En todas las comunidades existen secretos», respondió con calma. «La cuestión no es si existen, sino qué lleva a la gente a guardarlos. Miedo,
vergüenza, culpa, o quizá algo mucho más calculado. La mujer parecía confundida. Miss Marple sonrió amablemente y siguió caminando. Pero su mente trabajaba con rapidez. Las piezas se movían sobre el tablero de ajedrez de sus pensamientos. Aún no había suficiente información. No había suficientes pruebas. Pero la silueta de algo emergía de las sombras. Algo paciente y deliberado. Algo que esperó 30 años para ser descubierto. Mañana irá a la comisaría. Mañana examinará los certificados de defunción. Mañana empezará a hacer las preguntas que todos los demás pasaron por alto. Porque 30 mujeres merecían algo más que ser meras notas a pie de página en una historia sensacionalista. Merecían la verdad. Merecían justicia. Aunque esa justicia llegara décadas tarde. El inspector Craddock parecía exhausto cuando la señorita Marple llegó a la comisaría el jueves por la mañana. Estaba sentado, rodeado de carpetas de manila y documentos amarillentos. Certificados de defunción cubrían su escritorio en capas superpuestas. Su corbata colgaba suelta. Su chaqueta colgaba del respaldo de la silla. El café manchaba el borde de su taza. «Señorita Marple», dijo con cansada cortesía, «supongo que está aquí por el asunto de Ashcroft». Se acomodó en la silla de visitas con una facilidad propia de la práctica. «Si tienes tiempo libre», respondió ella. «Entiendo que debes estar bastante agobiado». Craddock rió sin humor. «Abrumado es poco para describirlo», dijo. «He estado revisando los registros de defunción desde ayer por la tarde. El patrón es inquietante. Muy inquietante, en verdad». Él le acercó varios archivos. «Miren esto», prosiguió. Margaret Thornby se cayó por las escaleras a los 56 años. El médico que la atendió observó hematomas que no correspondían a una simple caída. Aún así, certificó muerte accidental. No se realizó ninguna investigación. La señorita Marple abrió el archivo. Lo leyó rápida y minuciosamente. «Y esta», dijo Craddock, deslizando otra carpeta hacia adelante. Eleanor Voss murió de una aparente insuficiencia cardíaca, pero los síntomas documentados por la enfermera sugieren una intoxicación por digital. La dedalera crece silvestre en todos los jardines de por aquí. Fácil de conseguir, difícil de detectar en aquella época. Se pasó la mano por el pelo con frustración. La fuga de gas de Constance Radley ocurrió después de que supuestamente alguien revisara las tuberías esa misma semana. El técnico jura que no encontró ningún problema. Sin embargo, de alguna manera, su habitación se llenó de gas durante la noche. La señorita Marple estudió cada certificado con detenimiento. Su expresión permaneció neutral, pero su mente trabajaba a toda velocidad. «¿Cuántas de estas muertes le parecen realmente sospechosas?», preguntó. Craddock exhaló lentamente. «Al menos 12», admitió. «Quizá 15, si exagero las pruebas. Pero probar un asesinato décadas después es prácticamente imposible. Los testigos han fallecido. Las pruebas físicas desaparecieron hace mucho tiempo. Nunca se practicaron autopsias». Se reclinó en su silla. La verdadera pregunta es si la señorita Ashcroft los mató o simplemente coleccionaba recuerdos de sus muertes. ¿Fue la perpetradora o una mera observadora morbosa? La señorita Marple dejó el último archivo. «¿Puedo visitar la colección personalmente?», preguntó. «Con su permiso, por supuesto». Craddock vaciló solo brevemente. «Supongo que una mirada fresca no viene mal», dijo, «aunque te advierto que la vista es bastante desagradable. Las etiquetas resultan especialmente perturbadoras al examinarlas de cerca». Llegaron a la casa de campo en su patrulla. El agente abrió la puerta. El interior olía a polvo y a descomposición. Los muebles seguían tal como habían quedado tras la venta de la propiedad. Solo el sótano permanecía precintado para la investigación. Craddock la condujo por la estrecha escalera. Encendió una lámpara eléctrica. La habitación oculta parecía aún más siniestra bajo la luz artificial. Miss Marple entró lentamente. Se acercó al primer estante con pasos medidos. Sus ojos recorrieron las filas sistemáticamente, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, sin pasar por alto nada. Los zapatos variaban en estilo y calidad, algunos elegantes, otros prácticos, unos pocos casi gastados. Cada par contaba una historia sobre su anterior dueño, su nivel de ingresos, su sentido de la moda, su condición física, sus hábitos personales. Pero la señorita Marple se centró en las etiquetas. Las leyó todas. Anotó las fechas con atención. Examinó los recortes de periódico adjuntos con minuciosa detenimiento. «Inspector», dijo después de 20 minutos. «¿Se ha fijado en la progresión cronológica?
Craddock se movió a su lado. Las muertes ocurrieron a lo largo de 30 años, confirmó. Comenzaron en 1926 y continuaron hasta 1954. La señorita Marple asintió lentamente. Sí, asintió. Pero observe los intervalos. Las primeras muertes ocurrieron con años de diferencia. Margaret Thornby, en 1926. Margaret Thornby, en 1928, pero luego el ritmo se aceleró. 2 muertes en 1935, 3 en 1940, 4 en los últimos 5 años. Su dedo recorrió la línea del tiempo. Esto sugiere una creciente confianza, continuó. O quizás una creciente desesperación. En cualquier caso, indica una escalada deliberada en lugar de una recolección aleatoria. Craddock contempló los estantes con una nueva comprensión. ¿Crees que se trata de asesinatos reales?, dijo. No de una mera fascinación morbosa. La señorita Marple se giró para encararlo directamente. Creo que alguien asesinó sistemáticamente a estas mujeres, afirmó. Aún no se sabe con certeza si esa persona fue Winifred Ashcroft, pero la colección documenta homicidios premeditados que abarcan 3 décadas. Se dirigió hacia el rincón más alejado de la habitación. En el último estante, solo había un par de zapatos, precioso cuero italiano, color burdeos intenso, completamente nuevo. La etiqueta que llevaban estaba en blanco, sin nombre, sin fecha, sin recorte, solo una tarjeta color crema vacía, lista para ser llenada. Inspector Craddock, dijo Miss Marple en voz baja. Estos zapatos nunca se han usado. Son completamente nuevos, caros. Los compré hace poco por su estilo. Craddock los examinó detenidamente. Su rostro palideció. Dios mío, exclamó. Esto representa a una futura víctima. Alguien que aún vive. Alguien condenado a muerte. La señorita Marple examinó los zapatos con grave intensidad. La asesina podría seguir activa, dijo. O tal vez estas armas fueron compradas poco antes de la muerte de la señorita Ashcroft, su última víctima. Alguien que ahora mismo camina por este pueblo, completamente ajeno a que fue elegido para ser asesinado. Se volvió para contemplar toda la colección. 30 pares de zapatos gastados, un par a la espera. 31 mujeres unidas por la muerte. Debemos identificar a todos los familiares supervivientes, dijo con firmeza. Debemos entrevistar a cualquiera que se haya beneficiado de estas muertes. Debemos reconstruir las relaciones y los motivos de los últimos 30 años. Craddock sacó su cuaderno. Eso requerirá mucho tiempo y personal, dijo. Mis recursos son limitados. La señorita Marple sonrió levemente. Entonces quizá pueda ayudar en algo, ofreció. Una anciana que hace preguntas amables llama menos la atención que las investigaciones policiales oficiales. La gente habla con más libertad tomando un té que en las salas de interrogatorio. Craddock lo meditó detenidamente. El orgullo profesional se enfrentaba a la necesidad práctica. Finalmente asintió. Muy bien, asintió, pero debes compartir todo lo que aprendas. Nada de heroísmo individual. Podría ser peligroso. La señorita Marple recogió su bolso. Por supuesto, le aseguró. Simplemente soy una anciana curiosa. No hay nada heroico en hacer preguntas. Pero mientras subían las escaleras del sótano, su mente ya estaba maquinando. 30 mujeres, 30 asesinatos, tal vez. Una placa en blanco a la espera. Y en algún lugar de aquel tranquilo pueblo, un asesino que había perfeccionado su oficio durante 3 décadas. La verdad esperaba ser descubierta. Miss Marple tenía la intención de encontrarla. La señorita Marple inició sus indagaciones con el vicario del pueblo. El reverendo Aldrich había servido a la parroquia durante 40 años. Su memoria se remontaba a la juventud de Winifred Ashcroft. Conocía la historia que otros habían olvidado. Se encontraron en el jardín de la vicaría el viernes por la tarde. Las rosas florecían junto al muro de piedra. Las abejas zumbaban entre las flores. El ambiente era apacible a pesar de la sombría conversación. Winifred era una persona compleja, comenzó diciendo el vicario. Asistía fielmente a los servicios religiosos. Contribuía generosamente a la caridad. Sin embargo, permanecía emocionalmente distante de la congregación. Sirvió té de una tetera de porcelana. Su madre dominaba su vida por completo, continuó. La señora Ashcroft era una mujer formidable, exigente, crítica. Esperaba que Winifred lo sacrificara todo por su comodidad. La señorita Marple bebió su té pensativa. ¿Se rebeló alguna vez Winifred contra ese control?, preguntó. El vicario negó con la cabeza.
Nunca abiertamente, respondió. Ella aceptó su papel con aparente resignación, pero a veces vislumbraba resentimiento bajo esa apariencia de cumplimiento del deber. Un destello de ira rápidamente reprimido. Un momento de amargura inmediatamente ocultado. Dejó la taza con cuidado. Cuando la señora Ashcroft finalmente falleció en 1950, Mia Bea esperaba que Winifred floreciera, que viajara, que hiciera amistades, que disfrutara de sus últimos años. En cambio se aisló aún más, se volvió aún más solitaria. La señorita Marple lo consideró detenidamente. ¿Entabló alguna relación cercana después de la muerte de su madre?, preguntó. El vicario reflexionó durante varios instantes. Estaba la señora Pemberton, dijo lentamente. Diana Pemberton. Se mudó al pueblo alrededor de 1951. Ella y Winifred parecían haber desarrollado una extraña amistad. Aunque amistad quizá no sea la palabra adecuada. Diana los visitaba con frecuencia, pero siempre parecía nerviosa después. La señorita Marple tomó nota mental del nombre. ¿Sigue la señora Pemberton en el pueblo?, preguntó. El vicario asintió. Ella vive en la calle Elm, confirmó. La casita con la puerta azul. Aunque le advierto que ha estado muy angustiada desde el descubrimiento. Insiste en que Winifred era inofensiva. Se niega a creer nada siniestro. Tras salir de la vicaría, la señorita Marple se dirigió a la biblioteca del pueblo. La anciana bibliotecaria recordaba bien a Winifred. Venía todos los martes sin falta, recordaba la bibliotecaria. Siempre pedía prestadas novelas policíacas. Agatha Christie, Dorothy Sayers, Margery Allingham. Las leía todas. A la señorita Marple le pareció este detalle particularmente interesante. ¿Habló de los libros con alguien?, preguntó. La bibliotecaria negó con la cabeza. Según contaba, era muy reservada, aunque una vez comentó que los envenenadores eran los criminales más inteligentes. Afirmaba que requerían paciencia y planificación. La fuerza bruta era para simplones. La bibliotecaria se estremeció levemente. En aquel momento no le di importancia, continuó. Solo era una conversación sin importancia. Pero ahora me parece escalofriante, como si estuviera estudiando técnicas de asesinato a través de la ficción. La siguiente parada de Miss Marple fue la farmacia del barrio. El farmacéutico había heredado el negocio de su padre. Sus registros se remontaban a décadas atrás. Mi padre mencionaba a Winifred de vez en cuando, dijo. Ella compraba diversos medicamentos para su madre, somníferos, analgésicos, remedios para el estómago. Nada fuera de lo común para alguien que cuida a una persona enferma. Sacó un viejo libro de contabilidad. Pero fíjense en esto, añadió. En los meses previos a la muerte de varias de estas mujeres, Winifred compró grandes cantidades de ciertas sustancias, aspirina a bicarbonato de sodio, artículos que por sí solos parecen inofensivos, pero que podrían ocultar otras compras. Miss Marple examinó las entradas con detenimiento. La cronología era sugerente, no concluyente, pero sí sospechosa. Al final de la tarde ya había hablado con una docena de personas. Cada conversación añadía una pieza más al rompecabezas. Poco a poco, fue surgiendo un retrato de Winifred Ashcroft. Solitaria, inteligente, resentida, paciente, serena. Pero, ¿era una asesina o simplemente una excéntrica? La última entrevista del día resultó ser la más esclarecedora. La señora Henderson había trabajado brevemente como ayudante de Winifred en el taller de costura. Eso fue en 1948. Se marchó al cabo de solo 3 meses. Miss Marple la encontró cuidando su jardín delantero. Ella alzó la vista con cautela cuando se le acercó. Me preguntaba cuándo alguien preguntaría por Winifred, dijo. Lo he estado esperando desde que se supo la noticia. Dejó la paleta y se sacudió la suciedad de las manos. Renuncié a ese trabajo porque algo no me cuadraba, explicó. Winifred parecía agradable en apariencia, pero tenía una forma peculiar de observar a la gente, de estudiarla, como si la estuviera evaluando con algún propósito personal. Condujo a la señorita Marple hasta su porche. Se sentaron en sillas de mimbre con vistas a la calle. Una tarde vino una clienta a probarse un vestido, continuó la señora Henderson. La señora Bradley, una viuda adinerada, se quejaba constantemente de su sobrino desagradecido. Decía que estaba esperando a que muriera para poder heredar. Winifred escuchó con mucha atención. Hizo muchas preguntas. ¿Dónde vivía la señora Bradley? Si vivía sola, ¿cómo estaba de salud? La voz de la señora Henderson se hizo más grave. 3 semanas después,
La señora Bradley falleció a causa de una caída en su casa, según contó. El sobrino heredó todo, tal como ella había predicho. En el funeral, Winifred estaba de pie al fondo. Lloraba. Pero cuando la miré con atención, sus ojos estaban completamente secos. La señorita Marple sintió un escalofrío a pesar de la cálida tarde. ¿Informaste de tus sospechas?, preguntó. La señora Henderson negó con la cabeza. ¿Quién me iba a creer?, respondió. Una anciana llorando en un funeral. Nada sospechoso. Y yo no tenía pruebas, solo una sensación de inquietud. La impresión de que algo andaba terriblemente mal. Miró directamente a la señorita Marple. Pero no he dejado de pensar en ello desde entonces, dijo. Todos esos años, todas esas mujeres. Me he preguntado cuántas muertes habrá presenciado con los ojos secos. Miss Marple regresó lentamente a casa de Raymond al caer la noche. Su mente procesaba todo lo que había averiguado. La imagen se volvía más nítida, pero también más inquietante. Winifred Ashcroft había vivido una vida de obligaciones asfixiantes. Cuidó a su exigente madre durante décadas. Trabajó como costurera para mujeres más ricas y libres que ella. Observó cómo otras vivían mientras la suya se consumía al servicio de los demás. Tal vez ese resentimiento se transformó en algo más oscuro. Tal vez empezó a ver a esas mujeres como merecedoras de castigo por sus vidas afortunadas. Tal vez matar se convirtió en su secreta rebelión contra el destino. O tal vez había algo completamente distinto en juego. Algo más complejo. Algo que involucraba a la misteriosa señora Pemberton. Algo relacionado con aquellos zapatos burdeos sin estrenar. Miss Marple se instaló en el salón de Raymond, con su labor de punto. Pero aquella noche sus agujas se movían con lentitud. Sus pensamientos estaban en otra parte. En una habitación oculta del sótano. Entre los zapatos de 30 mujeres muertas. Y una etiqueta en blanco esperando ser rellenada. La señorita Marple pasó la mañana del sábado en la oficina de registro del condado. Archivos polvorientos se extendían a lo largo de estantes metálicos que llegaban hasta el techo. El olor a papel viejo impregnaba el espacio reducido. Una única ventana dejaba entrar una tenue luz solar. El empleado que trabajaba allí pareció sorprendido por la visita. Sin buscar nada en particular, preguntó sin mucho interés. «Registros de defunción a partir de 1926», respondió la señorita Marple. «Específicamente de las mujeres que residían en esta parroquia». El empleado suspiró, pero sacó varias cajas. Las dejó sobre una mesa de lectura con un golpe sordo. Décadas de mortalidad documentadas con tinta descolorida. Miss Marple examinó metódicamente cada archivo. Comparó los nombres de la colección de zapatos con la documentación oficial. Las discrepancias surgieron de inmediato. El certificado de defunción de Margaret Thornby indicaba una caída accidental, pero las notas originales del médico contaban una historia diferente. Había escrito extensas observaciones sobre patrones inusuales de hematomas, marcas de dedos en la parte superior de sus brazos, heridas defensivas en sus palmas. Luego alguien tachó esos detalles. Una simple línea a través de una evidencia incriminatoria. El informe corregido simplemente indicaba que la muerte fue accidental por una caída por las escaleras. La señorita Marple copió la información en su cuaderno. Su letra se mantuvo firme a pesar de su creciente ira. El expediente de Eleanor Boss contenía detalles aún más inquietantes. El médico tratante había sospechado inicialmente de envenenamiento y solicitó una autopsia, pero la familia se negó, alegando objeciones religiosas. El forense aceptó esta explicación sin protestar. El veredicto oficial fue muerte natural por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, los síntomas descritos coincidían perfectamente con la toxicidad por digitalis, náuseas, confusión, arritmia, trastornos visuales. Todos ellos signos clásicos de intoxicación por digitalis. Miss Marple encontró patrones similares en todos los registros. Sospechas iniciales seguidas de explicaciones convenientes. Investigaciones solicitadas que nunca se concretaron. Familias deseosas de enterrar a sus muertos rápidamente, sin preguntas incómodas. El expediente de la fuga de gas de Constance Radley resultó especialmente interesante. La empresa de reparaciones había enviado un informe detallado. No encontraron ninguna falla mecánica, ni tuberías desgastadas, ninguna fuente lógica para los gases tóxicos. Sin embargo, de alguna manera, el gas llenó su habitación mientras dormía. El investigador había escrito una nota al margen. Esto parece deliberado, no accidental. Se recomienda la intervención policial.
Esa recomendación desapareció del informe final. Alguien la eliminó por completo. Solo la copia al carbón conservó el texto original. Miss Marple fotografió las páginas pertinentes con una pequeña cámara que Raymond le había prestado. Pruebas para el inspector Craddock. Demostración de que las múltiples muertes justificaron una investigación seria décadas atrás. Pero los funcionarios optaron por el camino fácil. Aceptaron respuestas simplistas. Evitaron el escándalo. Antepusieron la protección de su reputación a la búsqueda de la verdad. 30 mujeres pagaron el precio de esa pereza institucional. Al mediodía, la señorita Marple había documentado 12 muertes con claras evidencias de homicidio. Otras 8 presentaban circunstancias sospechosas que no podían explicarse por mera coincidencia. Solo 10 parecían genuinamente naturales. Devolvió los archivos al empleado con un silencioso agradecimiento. Él apenas levantó la vista del periódico. Frente al archivo, la señorita Marple se detuvo en los escalones. El pueblo se extendía ante ella bajo la pintoresca luz de la tarde. La aguja de la iglesia se alzaba sobre los tejados de paja. Niños jugaban cerca de la plaza del pueblo. Los tenderos barrían sus portales. Todo parecía tranquilo, seguro, normal. Pero tras esa apariencia apacible se escondía una historia de asesinatos impunes. Alguien había matado con impunidad durante 30 años. Alguien en quien se confiaba. Alguien invisible. Alguien lo suficientemente paciente como para esperar entre víctima y víctima. Winifred Ashcroft seguía siendo la principal sospechosa. Pero el instinto de Miss Marple le hacía sospechar que había complicaciones. El patrón no parecía propio de una costurera anciana trabajando sola. Esas primeras víctimas murieron cuando Winifred era joven. Margaret Thornby en 1926, cuando Winifred apenas tenía 20 años. ¿Podría alguien tan joven cometer asesinatos tan meticulosos? ¿Podría someter a una mujer sana y simular una caída convincente? ¿Y qué hay de las muertes posteriores? Tras el fallecimiento de la madre de Winifred en 1950 Menterá, los asesinatos se intensificaron drásticamente. 4 muertes solo en 1950 y un por. ¿Fue aquello liberación tras décadas de opresión, o este fue desesperación? A continuación, Miss Marple se dirigió al cementerio del pueblo. Las tumbas de las víctimas salpicaban el terreno ajardinado. Algunas estaban bien cuidadas por los familiares supervivientes, otras descuidadas y cubiertas de maleza. Encontró la lápida de Margaret Thornby cerca de un roble centenario. Amada esposa y madre. La inscripción no revelaba nada sobre circunstancias sospechosas, nada sobre huellas dactilares ni heridas defensivas. Eleanor Voss yacía bajo una sencilla lápida. Su familia se había mudado tras su muerte. Nadie cuidaba ya su tumba. La maleza crecía espesa alrededor de la piedra. Miss Marple apartó a los peores. Un pequeño gesto de respeto. Un leve reconocimiento de que esta mujer merecía algo mejor. La tumba de Constance Radley se encontraba en la sección más nueva. Flores frescas adornaban su sepultura a pesar de los años transcurridos desde su muerte. Alguien aún la recordaba. Alguien aún la lloraba. Una mujer se acercó llevando un ramo de flores. Tendría unos 60 años. Iba bien vestida. Se movía con dificultad, aquejada por la artritis. La señorita Marple retrocedió respetuosamente. «Perdón», dijo, «no quería molestar». La mujer sonrió con tristeza. «No estás molestando», respondió ella. «Constance era mi hermana. La visito todas las semanas, incluso después de tanto tiempo». Sustituyó las flores viejas por flores frescas. La fuga de gas no fue un accidente, continuó sin que nadie se lo preguntara. Constance era muy meticulosa con la seguridad. Lo revisaba todo 2 veces. Jamás habría dejado una válvula abierta. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba los tallos. «Le conté mis sospechas a la policía», dijo. «Me desestimaron como una hermana afligida que veía conspiraciones donde no las había. Dijeron que buscaba a quién culpar, porque aceptar que había sido un accidente era demasiado doloroso». Se enderezó con esfuerzo. «Pero yo conocía a mi hermana», insistía. «Alguien la mató, alguien la quería muerta». Y se salieron con la suya, porque a nadie le importó lo suficiente como para investigar a fondo. La señorita Marple le tocó el brazo suavemente. «Te creo», dijo en voz baja, «y pienso demostrarlo». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Después de todos estos años», susurró, «por fin alguien me cree». Permanecieron juntas en silencio. 2 mujeres honrando a los muertos. 2 mujeres buscando justicia largamente postergada. Miss Marple abandonó el cementerio al caer la tarde.
Su cuaderno estaba lleno de nombres, fechas y pruebas. Su mente organizaba los hechos en una teoría coherente. Múltiples muertes. Métodos sistemáticos. Frecuencia cada vez mayor. Indiferencia oficial. Encubrimiento deliberado. Esto no fue violencia al azar. Fue una eliminación sistemática. ¿Pero eliminación de qué? ¿Qué unía a estas 30 mujeres más allá de residir en el mismo pueblo? La respuesta se encontraba en algún lugar de esos archivos. En esos certificados de defunción. En las relaciones entre víctimas y supervivientes. Miss Marple necesitaba trazar un mapa de esas conexiones. Hacer un listado de los beneficiarios. Seguir el rastro de las transferencias de dinero y propiedades. Rastrear los patrones de herencia. Porque alguien se benefició de cada muerte. Alguien obtuvo riqueza, libertad o venganza. 30 veces en 3 décadas. Y esa persona seguía viva. Seguía libre. Seguía siendo peligrosa. Esos zapatos burdeos, sin estrenar, lo demostraban. El asesino no se había retirado. No había parado. Simplemente había sido interrumpido por la inesperada muerte de Winifred Ashcroft. Lo cual planteaba una pregunta crucial. ¿Era Winifred la asesina preparando a su última víctima? ¿O era ella misma la última víctima de alguien mucho más astuto? Miss Marple regresó a casa de Raymond mientras caía la noche. Las farolas se encendieron. Las ventanas brillaban cálidamente. El pueblo se sumió en su rutina vespertina. Pero la señorita Marple no sentía paz. Solo urgencia. Solo determinación. 30 mujeres merecían que se contaran sus historias. 30 familias merecían encontrar paz. 30 asesinatos exigían justicia. Y una etiqueta en blanco esperaba ser llenada. Una víctima potencial seguía en peligro. Una persona caminaba por esas calles sin saber que había sido marcada para morir. Miss Marple los encontraría. Les advertiría, los protegería. Pero primero necesitaba entender quiénes coleccionaban realmente esos zapatos. ¿Y por qué? La llamada se produjo el domingo por la noche, justo cuando la señorita Marple terminaba de cenar. Raymond abrió la puerta. Una voz femenina resonó con urgencia en el pasillo. Se oyeron pasos que se acercaban al salón. Raymond apareció con semblante preocupado. «Tía Jane», dijo, «la señora Pemberton está aquí. Insiste en hablar con usted inmediatamente». La mujer que entró parecía atormentada. Tendría unos 50 años. Sus atractivos rasgos estaban desfigurados por el cansancio y el miedo. Sus manos anudaban un pañuelo. Su ropa denotaba riqueza, pero su aspecto reflejaba abandono. La señorita Marple se levantó con gracia. «Por favor, siéntese», dijo. «Raymond, quizá un poco de té». La señora Pemberton se dejó caer en la silla que le ofrecieron. Empezó a hablar antes de que Raymond saliera de la habitación. «Has estado haciendo preguntas sobre Winifred», dijo. «Todo el mundo lo sabe. Dicen que estás ayudando a la policía. Dicen que crees que ella asesinó a todas esas mujeres». Su voz temblaba. «Necesito que entiendas algo», continuó. «Winifred no era malvada. Estaba dañada, herida, destrozada por sus circunstancias, pero no era una asesina». La señorita Marple se recostó en su asiento. Retomó su labor de punto, pero mantuvo la atención concentrada. «¿Qué te hace estar tan segura?», preguntó con suavidad. La señora Pemberton sacó algo de su bolso. Una fotografía, descolorida por el paso del tiempo. 2 mujeres posaban juntas, sonriendo. Una era claramente una joven Winifred Ashcroft. La otra se parecía a la señora Pemberton. «Esa es mi hermana», dijo la señora Pemberton. «Charlotte. Murió en 1952. Sus zapatos están en esa horrible colección». La señorita Marple examinó la fotografía con atención. «Siento mucho tu pérdida», dijo. «Cuéntame sobre Charlotte». La compostura de la señora Pemberton se quebró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Charlotte se casó mal», empezó diciendo. «Su marido bebía, jugaba, la golpeaba cuando le daba por ahí. Estaba atrapada. El divorcio era imposible. Irse significaba perder a sus hijos». Se secó los ojos bruscamente. «Winifred se hizo amiga de ella», continuó. «Le ofreció consuelo. La escuchó cuando Charlotte necesitaba hablar. Le brindó refugio cuando la violencia se volvió insoportable». Raymond regresó con té. La señora Pemberton aceptó una taza con manos temblorosas. «Una noche el abuso llegó demasiado lejos», dijo en voz baja. «Charlotte murió a causa de las heridas. Su marido afirmó que se había caído por las escaleras del sótano. La policía le creyó. En aquellos tiempos, siempre creían más a los hombres que a las mujeres.
Dio un sorbo al té sin saborearlo. Winifred estaba destrozada, continuó. Se culpaba por no haber hecho más, por no haber protegido a Charlotte. Guardó los zapatos de Charlotte como un recuerdo, como una promesa de no olvidar jamás. La señorita Marple dejó a un lado sus agujas de tejer. ¿Y los otros 29 pares?, preguntó con dulzura. La expresión de la señora Pemberton cambió. La incertidumbre sustituyó a la convicción. Supuse que eran casos similares, dijo. Otras mujeres a las que el sistema les falló, otras víctimas olvidadas por las autoridades. Winifred recogió sus zapatos para honrarlas, para recordarlas cuando todos los demás siguieron adelante. La señorita Marple sirvió más té en ambas tazas. Esa es una interpretación benévola, observó, pero ha considerado una explicación alternativa. La señora Pemberton alzó la vista bruscamente. ¿Qué alternativa?, preguntó. La señorita Marple eligió sus palabras con cuidado. Tal vez Winifred no coleccionaba zapatos para honrar a las víctimas, dijo. Tal vez los coleccionaba como trofeos. Tal vez contribuyó a crear las muertes que decía lamentar. La señora Pemberton se puso de pie de golpe. La taza de té cayó con estrépito sobre el platillo. «¿Cómo te atreves?», dijo. «Winifred me salvó la vida. Tras la muerte de Charlotte, caí en una profunda desesperación. Consideré quitarme la vida. Winifred me rescató de ese abismo. Me devolvió un propósito». La señorita Marple permaneció sentada. Su expresión se mantuvo impasible. «Cuéntame sobre tu relación con Winifred», dijo. El vicario mencionó que la visitabas con frecuencia. La señora Pemberton caminaba de un lado a otro de la habitación con inquietud. «Me mudé aquí en 1951», explicó. «Justo después de la muerte de Charlotte. No podía quedarme en nuestro pueblo. Demasiados recuerdos dolorosos. Demasiados prejuicios de gente que culpaba a Charlotte de la violencia de su marido». Se abrazó a sí misma. «Winifred me acogió con los brazos abiertos», continuó. «Me ofreció su amistad sin condiciones. Pasábamos tiempo juntas varias tardes a la semana. Comprendía el dolor. Comprendía la impotencia». La señorita Marple la observó atentamente. «¿Hablaba alguna vez de las otras mujeres cuyos zapatos coleccionaba?», preguntó. La señora Pemberton vaciló. «A veces», lo admitía. «Me mostraba a dos mujeres y me contaba su historia. Cómo habían sufrido. Cómo sus maridos, sus familias o la sociedad les habían fallado. Cómo merecían una muerte mejor que la que les esperaba». Dejó de caminar de un lado a otro. Pero nunca se atribuyó la responsabilidad. Insistió. Nunca sugirió que ella hubiera causado sus muertes. Habló de ellas como historias con moraleja, como ejemplos de cómo el mundo destruye a las mujeres vulnerables. Miss Marple retomó su labor de punto. Sus dedos se movían con los gestos familiares mientras su mente trabajaba. «Señora Pemberton», dijo. «¿Tiene usted un par de zapatos de piel italiana color burdeos?». La señora Pemberton palideció. Se agarró al respaldo de una silla para no caer. «¿Cómo lo supiste?», susurró. La señorita Marple la miró fijamente. «Porque esos zapatos están en el último estante de la colección de Winifred», respondió. «Completamente nuevos, sin estrenar, con una etiqueta en blanco esperando tu nombre». La señora Pemberton se recostó en la silla. Su respiración se volvió rápida y superficial. «Me las regalaron hace 6 meses», dijo, «de Winifred, por mi cumpleaños. Unos zapatos preciosos, demasiado caros», protesté, pero ella insistió. Su voz bajó hasta ser apenas audible. «Nunca me las puse», continuó. «Eran demasiado valiosas, demasiado elegantes para el día a día. Las guardaba para ocasiones especiales que nunca llegaron». Miró a la señorita Marple con terror en los ojos. «¿Crees que ella planeaba matarme?», dijo. «¿Crees que yo debía ser la víctima número 31? La señorita Marple lo meditó detenidamente antes de responder. «Esa es una posibilidad», asintió. «Pero hay otra explicación igualmente plausible». La señora Pemberton esperó. «Tal vez otra persona compró esos zapatos», sugirió Miss Marple. «Tal vez otra persona te marcó para morir. Tal vez Winifred descubrió el plan e intentó advertirte guardando los zapatos en su colección». La señora Pemberton negó con la cabeza, confundida. «Eso no tiene sentido», protestó. «¿Quién querría matarme? No tengo dinero, ni propiedades, ni enemigos». Las agujas de la señorita Marple se detuvieron. «Tienes información», dijo sencillamente, «sobre la muerte de Charlotte, sobre las actividades de Winifred, sobre las conexiones entre las víctimas. Quizá alguien tema lo que puedas revelar». Reanudó el tejido.
Oeste, quizás sabes más de lo que crees, añadió. Quizá presenciaste algo crucial sin comprender su significado. La señora Pemberton se presionó las manos contra las sienes. No sé nada, insistió. Apenas conocía a las demás mujeres. Llegué cuando la mayoría ya habían muerto. La señorita Marple la estudió pensativa. Conocías bien a Winifred, dijo. Pasaste mucho tiempo en su casa. ¿Notaste algo raro? ¿Algo que pareciera fuera de lugar? La señora Pemberton reflexionó profundamente. Llevaba un registro detallado, dijo lentamente. Diarios llenos de observaciones sobre la gente, sus hábitos, sus debilidades, sus secretos. Ella alzó la vista de repente. Tras su muerte fui a la cabaña, confesó. Antes de la venta de la herencia. Quería recuperar algunos objetos personales que Charlotte le había regalado. Vi esos diarios apilados en su dormitorio, decenas de ellos. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué pasó con esos diarios?, preguntó. La expresión de la señora Pemberton se tornó culpable. Las quemé, confesó. Creía que protegía la privacidad de Winifred, que protegía su memoria del escándalo. Pero ahora me pregunto si destruí pruebas, si esos diarios revelaron la identidad del verdadero asesino. Miss Marple dejó su labor de punto con un gesto definitivo. Señora Pemberton, dijo, creo que corre verdadero peligro. Creo que alguien pretende terminar lo que empezó. Debe tomar precauciones de inmediato. La señora Pemberton parecía aterrorizada, pero también desafiante. ¿Qué tipo de precauciones?, preguntó. La señorita Marple se puso de pie y se dirigió al escritorio. Sacó papel y pluma. Te quedarás en un lugar seguro, ordenó. Lejos de tu residencia habitual, no le dirás a nadie dónde estás, excepto al inspector Craddock y a mí. Y anotarás todo lo que recuerdes de esos diarios, cada nombre, cada observación, cada detalle. Le entregó a la señora Pemberton los materiales de escritura. Porque en algún lugar de tu memoria reside la respuesta, dijo. La conexión que explica 30 muertes. El patrón que revela la identidad del asesino. La señora Pemberton apretó el papel con fuerza. ¿Y si no lo recuerdo?, preguntó. La señorita Marple sonrió con gesto adusto. Entonces tendremos que atraer al asesino de otra manera, respondió ella, usándote a ti como cebo. El lunes por la mañana la señorita Marple regresó a la oficina del inspector Craddock. Extendió los documentos sobre su escritorio en filas ordenadas. Certificados de defunción, escrituras de propiedad, transferencias de herencia, licencias de matrimonio. 3 décadas de papeles que documentaban la vida y la muerte en el pueblo. Miren este patrón, dijo. Margaret Thornby falleció en 1926. Su sobrino heredó su patrimonio. Ese sobrino se casó con la prima de Eleanor Boss en 1929. Craddock siguió con el dedo a través de las conexiones. Eleanor Boss falleció en 1928. Continuó Miss Marple. Su viudo volvió a casarse al cabo de un año. Su nueva esposa era socia de Constance Radley. Trazó otra línea. Constance Radley falleció en 1932, continuó. Su tienda pasó a manos de su socio, quien la vendió de inmediato obteniendo una ganancia considerable. Ese dinero financió la educación de su hija. Craddock comenzó a ver cómo se formaba la telaraña. Estas mujeres no eran víctimas al azar, dijo. Estaban conectadas por relaciones familiares y comerciales. La señorita Marple asintió con aprobación. Exactamente, asintió. Y ahora analicemos quién se benefició de cada fallecimiento. Transferencias de propiedades, indemnizaciones de seguros, adquisiciones de empresas, cancelaciones de deudas. Cada muerte enriqueció a alguien en particular. Sacó otro conjunto de documentos. Pero aquí está el detalle verdaderamente interesante, añadió. Muchos beneficiarios fallecieron pocos años después. Sus herencias pasaron a la siguiente generación, creando así una cadena de acumulación de riqueza mediante muertes estratégicas. Craddock sintió un frío amanecer de comprensión. Estás insinuando una conspiración multigeneracional, dijo. Varios miembros de la familia cooperando para eliminar obstáculos y consolidar recursos. La señorita Marple se ajustó las gafas. No es una conspiración en el sentido tradicional, corrigió. Más bien un sistema informal. La persona A mata a la persona B, porque ésta se interpuso en su camino. La persona C se da cuenta, pero no dice nada porque se beneficia indirectamente. La persona D sospecha, pero guarda silencio para evitar el escándalo. Todos son cómplices, ya sea por acción u omisión.
Ella tocó un nombre en la tabla. Y en el centro de esta red se encuentra Winifred Ashcroft. Continuó. La costurera que conocía los secretos de todos. La mujer invisible que entraba en todos los hogares. La confidente de confianza que escuchaba todas las confesiones. Craddock estudió las conexiones cuidadosamente. ¿Cree usted que ella facilitó los asesinatos?, preguntó. ¿Que proporcionó información o acceso mientras otros ejecutaban los crímenes? La señorita Marple les sirvió a ambos té de la tetera que su secretaria había traído antes. Consideren su posición, sugirió. Cosía para mujeres adineradas, visitaba sus casas con regularidad, observaba sus rutinas, conocía sus puntos débiles, sabía qué matrimonios tenían problemas, qué negocios estaban fracasando, qué herencias eran objeto de disputa. Echó azúcar en su taza. Luego compartió esa información con quienes estaban interesados. Continuó. Quizás por dinero, quizás por favores, quizás simplemente por la sensación de poder que le proporcionaba. Craddock parecía escéptico. Eso aún requiere varios asesinos, argumentó. Diferentes personas matando a diferentes víctimas durante 30 años, todos logrando evitar sospechas, todos coordinándose de alguna manera. La señorita Marple sonrió levemente. Solo se necesitan dos cosas, replicó ella. Primero, una fuente de información que avise a cada asesino cuando exista la oportunidad. Segundo, un sistema para encubrir muertes sospechosas y desalentar la investigación. Sacó los certificados de defunción corregidos. Winifred aportó la primera, explicó. Alguien más aportó la segunda. Alguien con autoridad. Alguien que podía influir en los informes policiales y los dictámenes forenses. Alguien que podía hacer que los asesinatos desaparecieran, convirtiéndolos en trágicos accidentes. La expresión de Craddock cambió. «Estás insinuando corrupción a nivel oficial», dijo con cautela. La señorita Marple sostuvo su mirada fijamente. «Sugiero la explicación obvia», respondió. «¿De qué otra forma se explica que múltiples muertes sospechosas reciban una investigación mínima? ¿De qué otra forma se explica que se denieguen las solicitudes de autopsia? ¿De qué otra forma se explica que las notas médicas incriminatorias se eliminen de los registros oficiales?» Ella le mostró los ejemplos que había copiado de los archivos del condado. «Alguien protegió a estos asesinos», afirmó. «Alguien se aseguró de que no enfrentaran ninguna consecuencia. Y esa persona ostentaba un poder considerable dentro del sistema judicial». Craddock se levantó y caminó hacia la ventana. Se quedó mirando la plaza del pueblo mientras asimilaba la información. «Mi predecesor ocupó este cargo durante la mayoría de estas muertes», dijo en voz baja. «El inspector jefe Grimsby se jubiló hace 5 años. Se mudó a la costa». Se volvió para mirar a la señorita Marple. «¿Está usted acusando a un alto oficial de policía de encubrir asesinatos en serie?», preguntó. La señorita Marple permaneció tranquila. «Sigo las pruebas a donde quiera que me lleven», respondió. Su predecesor pudo haber actuado deliberadamente o simplemente haber sido incompetente. En cualquier caso, sus fallos permitieron que los asesinos actuaran con total impunidad. Ella se puso de pie y se unió a él en la ventana. «Pero sospecho que hay algo más calculado», admitió. «Fíjense quiénes se beneficiaron de estas muertes. Fíjense qué familias se enriquecieron. Y luego comprueben si alguna tiene vínculos con Grimsby». Craddock regresó a su escritorio, sacó los expedientes del personal y comenzó a cotejarlos. Tras varios minutos, alzó la vista con expresión de sorpresa en el rostro. Según él, la hija de Grimsby se casó con Harold Thornby, sobrino de Margaret Thornby, quien heredó su patrimonio. La señorita Marple asintió sin sorpresa. «¿Y cómo les fue económicamente a ese matrimonio?», preguntó. Craddock revisó los registros de propiedad. Según contó, en 1930 compraron una casa grande, mucho más cara de lo que Harold podía permitirse. La compra coincidió con la muerte de Margaret y la herencia que recibió. Continuó buscando. El hijo de Grimsby se asoció con el viudo de Eleanor Boss, según descubrió. Juntos fundaron una exitosa empresa manufacturera en 1932. Su voz se volvió tensa. La sobrina de Grimsby se casó con el hombre que compró la tienda de Constance Radley, según reveló. Utilizaron las ganancias para establecer una cadena hotelera. Miró a la señorita Marple con consternación. Según él, toda la familia de mi predecesor se benefició de estas muertes. No solo encubría asesinatos, sino que los facilitaba para su propio beneficio. La señorita Marple regresó a su silla. «Ahora bien, considere esto», sugirió.
Craddock consultó la cronología. Después de 1950, Menta, respondió. 4 muertes en 1951. 3 en 1952. 5 en 1953. La señorita Marple asintió. ¿Y lo que sucedió en 1950, Menta?, preguntó ella. Craddock reflexionó. Según dijo, la madre de Winifred había fallecido. Pero además Grimsby recibió un ascenso. Pasó a ser inspector jefe con mayores atribuciones. Él vio la conexión. Se dio cuenta de que más poder significaba mejor protección. Podría entorpecer las investigaciones con mayor eficacia. Así que los asesinos se volvieron más audaces. Corrieron más riesgos. Mataron con más frecuencia. La señorita Marple volvió a coger su taza de té. Pero entonces algo cambió, observó. El patrón se rompió. Lo que sucedió en 1954. Craddock revisó sus notas. Según informó, la salud de Grimsby empeoró. Tomó una larga baja médica. Yo fui ascendido a inspector interino. Finalmente, en 1955 se jubiló definitivamente. La señorita Marple dejó su taza con precisión. Y de repente los asesinatos cesaron, observó. No hubo más muertes que siguieran el mismo patrón. No hubo más accidentes sospechosos. La ola de crímenes terminó abruptamente cuando Grimsby perdió su poder protector. Craddock caminaba de un lado a otro en la pequeña oficina. Pero Winifred continuó con su colección, señaló él. Esos últimos zapatos sin estrenar. Estaba planeando otro asesinato, incluso sin la protección de Grimsby. La señorita Marple negó lentamente con la cabeza. O alguien más planeaba asesinarla, corrigió. Alguien que quería eliminar a Winifred antes de que pudiera hablar. Alguien que temía ser descubierto ahora que la protección oficial había desaparecido. Se puso de pie y recogió sus documentos. Winifred llevaba diarios detallados, según reveló. La señora Pemberton los vio. Documentaban todo, los secretos de todos, todas las conexiones, 30 años de pruebas acumuladas. Craddock pareció alarmado. ¿Dónde están ahora esos diarios?, preguntó. La expresión de la señorita Marple se ensombreció. La señora Pemberton los quemó, lo admitió. Intentaba proteger la memoria de Winifred. Pero sospecho que alguien se aseguró de que hiciera precisamente eso. Alguien que manipuló su miedo y su lealtad. Ella le sostuvo la mirada directamente. Alguien que quería destruir pruebas, concluyó. Alguien que planeaba silenciar a la señora Pemberton a continuación. Alguien que compró esos zapatos color burdeos y la marcó para que muriera. Craddock agarró su abrigo. Debemos proteger a la señora Pemberton de inmediato, dijo. Si el asesino se entera de que ha sobrevivido tanto tiempo, actuará con rapidez. La señorita Marple lo detuvo con la mano alzada. La señora Pemberton está a salvo por ahora, le aseguró. La tengo escondida. Pero debemos aprovechar este tiempo. Debemos identificar al asesino antes de que se den cuenta de que su última víctima ha escapado. Se dirigió hacia la puerta. Y para ello añadió, necesitamos hablar con el inspector jefe Grimsby. Necesitamos saber qué sabe, qué ocultó, qué teme. Craddock parecía dubitativo. Él jamás confesará, protestó. Alegará ignorancia o incompetencia. La señorita Marple sonrió con frialdad. Entonces tendremos que ser persuasivas, respondió ella. Porque en algún lugar de su memoria corrompida yace la verdad. Y 30 mujeres muertas exigen que la extraigamos. El telegrama llegó el martes por la tarde mientras la señorita Marple repasaba sus notas. Raymond la llevó al salón con expresión preocupada. Le temblaba ligeramente la mano al entregarle el papel amarillo. Es del inspector Craddock, dijo. La marcó como urgente. Miss Marple desplegó el mensaje. Su rostro permaneció impasible, pero sus dedos se apretaron con fuerza sobre el papel. El inspector jefe Grimsby fue hallado muerto esta mañana en su residencia costera. Aparentemente, se trató de un ataque al corazón. Las autoridades locales están investigando. Craddock dejó el telegrama con cuidado. Qué conveniente, murmuró. Qué extraordinariamente conveniente. Raymond parecía confundido. Seguramente un infarto es algo natural a su edad, sugirió. El hombre tenía casi 70 años. La señorita Marple se puso de pie y se dirigió al teléfono. Las muertes naturales no llegan a tiempo, respondió. No ocurren precisamente cuando alguien se vuelve incómodo de interrogar. Llamó a la comisaría. Craddock contestó inmediatamente. He recibido su mensaje, dijo la señorita Marple. Dígame las circunstancias.
La voz de Craddock sonaba tensa a través de la línea. Según contó, su ama de llaves lo encontró desplomado en su estudio. Había un vaso vacío a su lado y una botella de whisky sobre el escritorio. El médico certificó la muerte por un paro cardíaco. La señorita Marple escuchó atentamente. ¿Se solicitó una autopsia?, preguntó. Craddock vaciló. El forense local admitió que no lo veía necesario, dada la edad de Grimsby y sus antecedentes de problemas cardíacos. Pero insistí, los resultados tardarán varios días. Bien, a Miss Marple le pareció bien. Ahora, describe la escena exactamente como la viste. Craddock consultó sus notas. El estudio mostraba indicios de actividad reciente. Comenzó diciendo, papeles esparcidos por el escritorio, cajones de archivos abiertos, una silla volcada cerca de la estantería. Hizo una pausa. La ama de llaves afirma que todo estaba ordenado cuando se marchó la noche anterior, continuó él. Dice que Grimsby parecía agitado, le pidió que no lo molestara. Cerró la puerta del estudio con llave por dentro. La mente de la señorita Marple repasaba a toda velocidad las posibilidades. ¿Qué papeles había sobre el escritorio?, preguntó. Craddock volvió a hojear sus notas. En su mayoría expedientes antiguos, respondió. Muertes de hace décadas. Varios nombres coinciden con los de las víctimas de la colección de zapatos. Margaret Thornby, Eleanor Boss, Constance Radley. La señorita Marple sintió que una fría certeza se apoderaba de ella. Él estaba repasando sus crímenes, afirmó ella. Tal vez sintiendo culpa, tal vez preparando una confesión, pero alguien no podía permitirlo. Oyó a Craddock contener la respiración bruscamente. «¿Usted cree que fue asesinado?», dijo. La señorita Marple apretó con más fuerza el auricular del teléfono. «Creo que alguien lo visitó el lunes por la noche», explicó. «Alguien que se enteró de que estábamos investigando. Alguien que se dio cuenta de que Grimsby representaba una amenaza. Alguien que se aseguró de que guardara silencio para siempre». La voz de Craddock se endureció. La ama de llaves mencionó una visita, reveló. Era tarde, alrededor de las 9 de la noche. Abrió la puerta, pero no pudo verles bien la cara. Afirmaron tener un asunto urgente con Grimsby. Él los hizo pasar al despacho de inmediato. La señorita Marple cerró los ojos brevemente. ¿Había oído su conversación?, preguntó. Solo fragmentos, admitió Craddock. Voces elevadas. Grimsby a la defensiva. El visitante hablando en voz baja y amenazante. Luego, silencio. El visitante se marchó por la puerta del jardín 20 minutos después. Añadió a regañadientes. La ama de llaves supuso que se trataba de un asunto policial, dijo él. No le dio importancia hasta la mañana siguiente. La señorita Marple tomó una decisión. Inspectora, ordenó. Envía agentes a custodiar el lugar donde se encuentra la señora Pemberton. No le diga a nadie dónde está. No confíe esa información a nadie. Craddock aceptó de inmediato. ¿Crees que el asesino la atacará a ella después?, dijo. La señorita Marple habló con absoluta convicción. La señora Pemberton es la última pieza que faltaba, respondió. Pasó tiempo con Winifred. Vio los diarios antes de quemarlos. Podría recordar detalles cruciales. El asesino no puede dejarla con vida. Hizo una pausa. Y hay algo más, añadió. Algo que conecta la muerte de Grimsby con todo este patrón. Algo relacionado con el método. Craddock esperó. Cada víctima de la colección de zapatos murió por causas que parecían naturales o accidentales, explicó Miss Marple. Caídas, enfermedades, fugas de gas, envenenamiento disfrazado de insuficiencia cardíaca. El asesino se especializa en muertes que evitan ser investigadas. Su voz se volvió más áspera. El aparente ataque al corazón de Grimsby encaja perfectamente con ese patrón, concluyó. Nuestro asesino está eliminando amenazas usando su método característico, hacer que el asesinato parezca una desgracia. Craddock guardó silencio un instante. Entonces estamos ante alguien altamente cualificado, dijo finalmente. Alguien que ha practicado estas técnicas durante 30 años. Alguien que sabe exactamente cómo matar sin levantar sospechas. La señorita Marple asintió en silencio. Y alguien que está cada vez más desesperado, añadió. Asesinaron a Winifred para robarle sus diarios. Ahora han asesinado a Grimsby para impedir su testimonio. Están borrando las huellas frenéticamente. Reflexionó sobre las implicaciones. Lo que significa que temen ser descubiertos pronto, continuó. Lo que significa que estamos cerca de identificarlos, lo que los hace aún más peligrosos. Tras finalizar la llamada,
La señorita Marple volvió a sus notas, las extendió sobre la mesa, organizándolas de nuevo. Nombres, fechas, contactos, beneficiarios. 30 mujeres muertas. Grimsby muerto, Winifred muerta. Todas conectadas por una red de codicia y asesinato que abarca generaciones. Pero un nombre aparecía repetidamente en los documentos. Una persona se benefició de múltiples muertes. Un individuo tenía vínculos con casi todas las víctimas. La señorita Marple rodeó ese nombre con su lápiz. Raymond entró llevando té recién hecho. ¿Alguna novedad?, preguntó. La señorita Marple alzó la vista con una sombría satisfacción. Creo saber quién asesinó a esas mujeres, anunció. Y creo poder probarlo, pero primero necesito tenderles una trampa. Raymond dejó el juego de té con nerviosismo. Una trampa suena peligrosa, protestó. Quizás deberíamos dejar esos asuntos en manos de la policía. La señorita Marple sonrió sin humor. La policía carece de ciertas ventajas, replicó. No pueden moverse entre los círculos sociales recabando chismes. No pueden hacer preguntas aparentemente inocentes durante el té de la tarde. No pueden observar a los sospechosos en entornos informales. Se sirvió una taza. Pero una anciana con un tejedor puede ir a cualquier parte, continuó. Puede charlar con cualquiera. Puede fijarse en detalles que los investigadores oficiales pasan por alto. Raymond seguía pareciendo preocupado. ¿Qué es exactamente lo que piensas hacer?, preguntó. La señorita Marple bebió su té pensativa. Planeo organizar una pequeña reunión, explicó. Aquí mañana por la tarde. Solo unos pocos invitados selectos. Aquellos cuyas familias se beneficiaron más de las muertes. Aquellos que tienen motivos para temer el contagio. Dejó su taza sobre la mesa. Y durante esta agradable reunión social, añadió, mencionaré que la señora Pemberton ha recuperado la memoria, que recuerda todo lo que consta en los diarios de Winifred, que piensa compartir esta información con las autoridades. Los ojos de Raymond se abrieron de par en par. Pero eso no es cierto, exclamó. La señora Pemberton quemó esos diarios. No recuerda nada en concreto. La sonrisa de la señorita Marple se volvió más afilada. La asesina no lo sabe, señaló. La asesina entrará en pánico, actuará impulsivamente, se delatará por la desesperación. Comenzó a redactar las notas de invitación. Y cuando intenten silenciar a la señora Pemberton, concluyó el inspector Craddock, que estará esperándola, con testigos, con pruebas, con justicia que lleva 30 años pendiente. Raymond caminaba de un lado a otro con ansiedad. Esto parece terriblemente arriesgado, insistió. ¿Y si el asesino te ataca a ti? ¿Y si se dan cuenta de la trampa? La señorita Marple continuó escribiendo invitaciones. Entonces abordaré esa situación como corresponde, respondió con calma. Ya me he enfrentado a asesinos antes, entiendo su psicología, sé cómo piensa. Ella selló el primer sobre. Y sé algo más, añadió en voz baja. Sé que estas 30 mujeres merecen a alguien dispuesto a arriesgarse por la verdad, alguien dispuesto a enfrentarse al mal sin importar el peligro personal. Ella miró directamente a Raymond. Puede que sea anciana, dijo. Puede que parezca inofensiva, pero también soy terca, y también estoy enfadada. Y esas cualidades me hacen mucho más peligrosa para los asesinos de lo que creen. Raymond reconoció esa expresión. Su tía ya había tomado su decisión. Nada la haría cambiar de opinión. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, preguntó finalmente. La señorita Marple le entregó varios sobres. Entrega estas invitaciones personalmente, ordenó. Observa quién se muestra nervioso al recibirlas. Observa quién hace demasiadas preguntas. Observa quién pone excusas para rechazarlas. Volvió a sus notas. Y luego añadió, preparen el salón para los invitados. Háganlo acogedor, que parezca completamente inocente. Que sea el escenario ideal para que un asesino se ahorque con sus propias palabras. Raymond aceptó las invitaciones de mala gana. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo. La señorita Marple retomó su labor de punto. Yo también, querida, respondió ella. Yo también. Pero sus agujas se movían con firmeza. Su mente estaba completamente lúcida. El patrón estaba completo. La trampa estaba preparada. Ahora solo necesitaba que el asesino entrara en escena. Y basándose en 30 años de evidencia, sabía que lo harían. La arrogancia, la desesperación y la costumbre los impulsarían hacia adelante. Directamente hacia la justicia que habían evadido durante demasiado tiempo. La tarde del miércoles llegó con un clima perfecto para el engaño. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del salón.
Raymond había dispuesto las sillas de forma informal. El juego de té esperaba en el aparador. Todo parecía sencillo y acogedor. Miss Marple llevaba su vestido lavanda favorito. Su labor de punto estaba lista en su cesta. Parecía una anciana inofensiva cualquiera que recibía a amigos para tomar un refrigerio por la tarde. Los invitados llegaron con pocos minutos de diferencia. La señora Helen Thornby fue la primera en la lista. Era la viuda de Harold Thornby. Su esposo había heredado la fortuna de Margaret Thornby en 1926. Harold falleció en 1950. Helen controlaba ahora una considerable fortuna. Se acomodó en el sillón orejero con una alegría forzada. «Qué amable de tu parte invitarme», dijo. «Ya casi no asisto a reuniones sociales». La señorita Marple servía el té con manos firmes. «Consideré apropiado reunirme con las personas relacionadas con el reciente y trágico hallazgo», respondió. «Estos sucesos tan perturbadores afectan a toda la comunidad». Helen aceptó su taza con visible tensión. «Sí, bastante perturbador», asintió. «Aunque no puedo imaginar qué le pasaba por la cabeza a esa tal Ashcroft. Coleccionar zapatos de muertos, absolutamente macabro». El siguiente en llegar fue Martin Grimsby, hijo del inspector jefe Grimsby. Décadas atrás, se había asociado con el viudo de Eleanor Boss, un negocio que lo había enriquecido. Su aspecto demacrado reflejaba la muerte de su padre 2 días antes. «Le ofrecí mis condolencias por su pérdida», dijo la señorita Marple. Martín asintió con rigidez. «Gracias», dijo. «El infarto fue inesperado. Papá parecía estar bien durante nuestra última conversación». Sus ojos recorrían nerviosamente la habitación. «¿Por qué me ha invitado aquí?», preguntó. Apenas conocía a la señorita Ashcroft. La señorita Marple sonrió dulcemente. «Esperaba poder hablar sobre los casos de su padre», explicó. «Su gestión de ciertas muertes hace décadas. Sus métodos de investigación. Su forma de llevar los registros». A Martín se le tensó la mandíbula. «Mi padre fue un oficial ejemplar», afirmó. «Su historial habla por sí solo». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, llegó el último invitado. Diana Pemberton entró con semblante decidido, no temeroso. Miss Marple la había convencido de asistir, a pesar de sus reservas. Su papel requería una actuación impecable. «Señora Pemberton», saludó Miss Marple cordialmente. «Me alegra que haya podido acompañarnos». Diana tomó asiento en el lugar que le habían asignado, cerca de la ventana. Tenía las manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo. Raymond sirvió refrescos mientras la conversación seguía siendo superficial. El tiempo, chismes del pueblo, próximos eventos de la iglesia, temas inocuos que no revelaban nada. Entonces, la señorita Marple dejó su labor de punto. «Te invité aquí por una razón específica», anunció. «Los últimos acontecimientos han aclarado mucho sobre el misterio de la colección de zapatos, sobre quién asesinó realmente a esas 30 mujeres, sobre quién sigue representando un peligro». La habitación quedó en absoluto silencio. La taza de té de Helen tintineó contra el platillo. Martin se inclinó hacia adelante con una mirada lasciva. Diana mantuvo su compostura ensayada. «La señora Pemberton ha recuperado recuerdos importantes», prosiguió la señorita Marple. «Detalles de los diarios que por desgracia destruyó, nombres, fechas, información específica sobre cómo se planeó cada asesinato». Cogió su taza de té con calma. «Recuerda que un nombre aparecía repetidamente en las observaciones de Winifred», añadió Miss Marple. «Una persona que tenía relación con casi todas las víctimas. Un individuo que coordinaba la información y protegía a los asesinos de las consecuencias». Martín se puso de pie de repente. «Esto es indignante», declaró. «Estás haciendo acusaciones descabelladas sin fundamento. Esos diarios son cenizas. Nadie sabe lo que contenían». La señorita Marple lo miró con indiferencia. «La señora Pemberton los leyó detenidamente antes de quemarlos», corrigió. «Tiene muy buena memoria. Ha proporcionado al inspector Craddock un testimonio exhaustivo». Diana asintió con la cabeza al instante. «Lo recuerdo todo», confirmó. «Cada nombre que Winifred documentó, cada muerte que investigó en privado, cada conexión que rastreó». Su voz cobró fuerza. «Incluyendo la participación de tu padre», le dijo a Martín, «incluyendo cómo ocultó pruebas, incluyendo cómo su familia se enriqueció mediante asesinatos». El rostro de Martín enrojeció de rabia. «Mientes», gritó. «Mi padre fue un oficial respetado. Sirvió a esta comunidad con honor durante décadas». La señorita Marple continuó tejiendo.
Tu padre encubrió asesinatos en serie, afirmó ella. Permitió que los asesinos actuaran con impunidad, porque se repartían las ganancias. Manipuló informes y obstruyó investigaciones. Traicionó todo principio de justicia. Ella alzó la vista hacia Martin. Y tú lo sabías, añadió. Te beneficiaste de ello. Contribuiste a que esto continuara incluso después de su jubilación. Martin se dirigió hacia la puerta. No me quedaré aquí escuchando calumnias, anunció. Mi abogado se enterará de esto. Elena también estaba de pie. Esto es una locura, asintió. Me voy inmediatamente. La voz de Miss Marple se impuso a sus protestas. Siéntense, ordenó con sorprendente autoridad. Los dos. El inspector Craddock está afuera con los agentes. Ha oído todo a través de la ventana abierta. No se irán hasta que terminemos esta conversación. Martin se quedó paralizado. Helen se recostó en su silla. Craddock apareció en la puerta con dos oficiales detrás. La señorita Marple tiene razón, confirmó Craddock. He estado escuchando, y tengo preparadas las órdenes de arresto basadas en las pruebas recabadas durante la última semana. Entró completamente en la habitación. Pruebas que demuestran una conspiración multigeneracional, continuó. Varios miembros de una misma familia cometiendo asesinatos por lucro, protegidos por policías corruptos, operando impunemente durante 30 años. La bravuconería de Martin se derrumbó. No puedes probar nada, dijo débilmente. No tienes pruebas físicas, solo especulaciones y conexiones circunstanciales. La señorita Marple dejó su labor de punto. Tenemos los archivos de Grimsby, reveló. Los que estaba revisando antes de morir. Los que documentan sus crímenes escritos de su puño y letra. Sacó papeles de su cesta de labores. Las que intentó quemar, prosiguió, pero solo lo consiguió parcialmente. Quedan suficientes para confirmar su culpabilidad. ¿Y la tuya? Martin se quedó mirando los documentos. Esos debieron haber sido destruidos por completo, susurró. Me aseguré de que el fuego lo consumiera todo. La habitación quedó en silencio. Diana jadeó. Helen se tapó la boca. Craddock avanzó con las esposas. Martin Grimsby dijo formalmente. Le detengo por el asesinato del exinspector jefe Grimsby. También se le sospecha de otros homicidios. Tiene derecho a guardar silencio. Martin no opuso resistencia. Sus hombros se desplomaron derrotados. Tenía que terminar, dijo en voz baja. Después de que papá se jubilara, después de que Winifred muriera, se suponía que debía haber terminado. La señorita Marple lo observó con ojos fríos. El asesinato nunca termina de forma limpia, respondió. Se propaga como un veneno, corrompiendo a todo aquel que toca y exigiendo más violencia para encubrir crímenes anteriores. Se volvió hacia Helen. Tú también lo sabías, afirmó. Tu marido lo confesó en su lecho de muerte. Has vivido con ese conocimiento durante años. Helen comenzó a llorar. Harold me hizo prometer que nunca lo contaría. Sollozó. Dijo que destruiría a la familia. Dijo que el dinero ya se había gastado. Dijo que el silencio era la única opción. Craddock hizo una señal para llamar a la agente femenina. Serás interrogada exhaustivamente, le informó a Helen. Tu cooperación podría reducir los cargos, pero deberás comparecer ante la justicia. Helen asintió entre lágrimas. Estoy harta de guardar este secreto, admitió. Harto de fingir, harto de temer que me descubran cada día. Ella miró a Diana. Siento mucho lo de tu hermana, dijo. Charlotte se merecía algo mejor. Todos se merecían algo mejor. El rostro de Diana permaneció impasible. Lo siento, no basta, respondió. Pero la verdad sí importa. Al fin y al cabo, existe la verdad. Miss Marple observó cómo Craddock se llevaba a los sospechosos. Raymond permanecía en la puerta, visiblemente conmocionado. ¿De verdad se ha acabado?, preguntó. La señorita Marple reanudó su labor de punto. Esta parte ha terminado, corrigió, pero aún quedan juicios. Hay que presentar testimonios, hay que hacer justicia. Trabajó a través de varios puntos de sutura. Y una pregunta sigue sin respuesta, añadió. ¿Quién mató a Winifred Ashcroft? Porque alguien lo hizo. Alguien quería que esos diarios fueran destruidos. Alguien quería que la colección se descubriera de una forma que implicara únicamente a Winifred. Diana se colocó junto a la silla de la señorita Marple. Creía que Martin la había matado, dijo. ¿Acaso no es obvio ahora? La señorita Marple negó lentamente con la cabeza. Martin mató a su padre para evitar que confesara, explicó ella. Pero Winifred había muerto semanas antes, pacíficamente mientras dormía,
según el médico, sin investigación, sin sospechas. Dejó las agujas a un lado. Sin embargo, creo que también la asesinaron, concluyó. Quizás la envenenaron. Alguien que quería que se encontrara la colección. Alguien que necesitaba culpar a Winifred. Alguien a quien aún no hemos identificado. Sus ojos se clavaron en Diana con repentina intensidad. Por alguien que podría seguir en esta habitación. Diana Pemberton se quedó completamente inmóvil. Su rostro reflejaba una genuina confusión mezclada con un miedo creciente. Miró alternativamente a Miss Marple y a la puerta por donde Craddock acababa de desaparecer. «¿Qué estás insinuando?», preguntó. «¿Crees que yo maté a Winifred? Eso es absurdo. Era mi amiga, mi única amiga después de la muerte de Charlotte». La señorita Marple continuó tejiendo con una calma deliberada. «Siéntese, señora Pemberton», ordenó. «Permítame explicarle lo que realmente sucedió en este pueblo durante 30 años». Diana permaneció de pie. «Quiero al inspector Craddock aquí», exigió. «Quiero testigos. No pueden acusarme sin pruebas». Raymond dio un paso al frente con incertidumbre. «Tía Jane», aventuró a decir. «Quizá deberíamos esperar a que regrese el inspector». Miss Marple los ignoró a ambos. Su voz adquirió el tono de quien revela un enigma cuidadosamente elaborado. Todos daban por hecho que Winifred Ashcroft era el monstruo, comenzó diciendo. La costurera que coleccionaba trofeos de sus víctimas. La asesina paciente que asesinó a 30 mujeres a lo largo de 3 décadas. Hizo una pausa para ajustar su hilo. Pero esa historia nunca tuvo sentido, continuó. Winifred era demasiado débil, demasiado torpe socialmente. Demasiado aislada. No podría haber vencido a mujeres sanas. No podría haber fingido accidentes convincentes. No podría haber operado con tanta eficacia durante tanto tiempo. Diana se aferró con fuerza al respaldo de la silla. «Entonces, ¿quién los mató?», preguntó ella. «Acabas de arrestar a Martin Grimsby. Dijiste que su familia coordinó los asesinatos». La señorita Marple sonrió sin calidez. «La familia de Martin se benefició de los asesinatos», corrigió ella. «Pagaron por información y protección, pero no fueron ellos quienes cometieron los crímenes. Alguien más les prestó ese servicio. Alguien invisible. Alguien de confianza. Alguien que entraba en las casas sin levantar sospechas. Sus agujas hacían clic con regularidad. Alguien como una hermana devota que cuida a un hermano inválido», añadió en voz baja. El rostro de Diana palideció. «Charlotte era mi hermana», protestó. «La quería mucho. ¿Por qué iba a mencionarla si fuera culpable?». La señorita Marple dejó su labor de punto. «Porque la desinformación es tu especialidad», replicó ella. «La has estado practicando durante 30 años, desde que mataste a Margaret Thornby en 1926. Sacó una fotografía descolorida de su bolsa de labores. «Esta es una foto de Charlotte y Winifred juntas en 1925», explicó. «Pero fíjense bien al fondo. Se ve parcialmente a otra mujer. Una mujer que se parece mucho a Charlotte». Diana se quedó mirando la imagen. «No era solo la hermana de Charlotte», prosiguió la señorita Marple. «Era su gemela. Gemelas idénticas que podían suplantarse fácilmente la una a la otra. Que podían proporcionar coartadas. Que podían estar en 2 lugares a la vez, al menos según los testigos». Su voz se endureció. «Charlotte se casó con el marido maltratador», prosiguió. «Tú te quedaste soltera y libre, pero ambos odiaban a las mujeres de este pueblo, a las ricas, a las afortunadas, aquellas cuyas vidas parecían perfectas mientras Charlotte sufría». Diana se dejó caer lentamente en la silla. «Así que empezaste a matarlas», afirmó Miss Marple. «Cometiste los asesinatos mientras Charlotte proporcionaba coartadas. Winifred las conocía a ambas. Cosía para las 2 hermanas. Las veía entrar y salir de casa de Charlotte. Ella cogió otro documento. Pero entonces, en 1952, el marido de Charlotte la asesinó», reveló Miss Marple. «Su compañero había desaparecido. Perdió su protección. Necesitaba un nuevo sistema». Los ojos de Diana se llenaron de lágrimas. «Te hiciste amiga de Winifred», prosiguió Miss Marple. «Fingiste estar afligido por Charlotte. Manipulaste su compasión. Descubriste sus diarios donde documentaba tus crímenes. La convenciste de mantenerlos en secreto, para proteger la memoria de Charlotte». Raymond se quedó paralizado en la puerta. «Pero guardar el secreto no bastaba», explicó Miss Marple. «Había que destruir esos diarios. Había que eliminar las pruebas. Había que silenciar a Winifred para siempre». Sostuvo la mirada de Diana directamente.
Así que la envenenaste lentamente, dijo. Algo que imitara una muerte natural. Algo que no levantara sospechas. Luego fingiste descubrir la colección de zapatos. Te hiciste el amigo sorprendido. Te ofreciste a gestionar los asuntos de la herencia. Diana negó débilmente con la cabeza. Esto es mera especulación, susurró. No tienes pruebas. Miss Marple abrió su cesta de labores. Sacó un pequeño cuaderno de cuero. Aquí lo tengo, anunció. Uno de los diarios de Winifred. El que no viste porque estaba escondido en su cesta de labores. En el que documentaba tus últimas visitas. En el que describía cómo le llevabas un té especial cada tarde. Cómo empezó a sentirse mal después de beberlo. Abrió la página por una página marcada. Diana viene a visitarme a diario ahora, leyó Miss Marple en voz alta. Es tan amable de prepararme el té, pero me siento cada vez más débil. Me duele el estómago, el corazón me late muy rápido. Me pregunto si el té contiene algo, si me desea hacerme daño, si la muerte de Charlotte no fue lo que parecía. Diana se abalanzó sobre el diario. Miss Marple se lo arrebató con suavidad. Craddock volvió a entrar en la habitación con sus oficiales. Lo hemos oído todo, anunció. La ventana permaneció abierta. Tenemos tu confesión. Diana se desplomó de nuevo en su silla. Su máscara finalmente cayó por completo. Se lo merecían, dijo tajantemente. Todas y cada una, mujeres pomposas que alardeaban de su riqueza, compadeciendo a Charlotte por su situación, ofreciendo una falsa compasión sin hacer nada útil. Su voz se volvió amarga. Margaret Tormey decía preocuparse, continuó, pero le decía a Charlotte que fuera mejor esposa, que se esforzara más por complacer a su marido, como si su violencia fuera culpa de Charlotte. Ella rió con aspereza. Eleanor Vos sugirió la oración. Continuó, como si a Dios le importaran las mujeres maltratadas. Como si la fe pudiera detener las palizas. Las lágrimas corrían por su rostro. Eran inútiles, gritó. Peor que inútiles. Mantenían el sistema que atrapó a Charlotte. Sostenían las estructuras que la mataron. La señorita Marple habló en voz baja. Así que los mataste, dijo. Uno por uno, año tras año, haciéndoles pagar por su complicidad. Diana asintió. Empecé con Margaret, confirmó. La empujé escaleras abajo. Fue más fácil de lo que imaginaba. Confiaba en mí. Me dejó entrar en su casa. Jamás sospechó que su amable visitante la deseaba muerta. Se secó los ojos. Después de eso se convirtió casi en rutina, continuó. Métodos diferentes para mujeres diferentes. Pero siempre con cuidado. Siempre con paciencia. Siempre buscando que se viera natural. Craddock se acercó con las esposas puestas. Diana Pemberton comenzó. Diana lo interrumpió. Charlotte y yo nacimos pobres, dijo. No teníamos nada, ni ventajas, ni oportunidades. Solo nos teníamos la una a la otra. Le prometí protegerla. Le fallé. Así que los hice pagar. A todos. Ella miró a la señorita Marple. Eres igual que ellos, añadió. Cómodos, privilegiados, jugando a ser detectives mientras la gente de verdad sufre. La señorita Marple mantuvo la mirada fija. No me parezco en nada a ellos, respondió. No le doy la espalda a la verdad. No acepto respuestas fáciles. No permito que los asesinos escapen de la justicia sin importar sus justificaciones. Ella se puso de pie. Mataste a 30 mujeres inocentes, afirmó. Destruiste familias. Corrompiste a funcionarios. Envenenaste a toda esta comunidad con tu retorcida venganza. Diana rió con amargura. Inocentes, repitió. Eran cómplices. Todos. Su silencio propició la violencia. Su inacción apoyó la opresión. La voz de la señorita Marple se mantuvo firme. Eran humanos, replicó ella. Imperfecciones, limitaciones. A veces se equivocaban, pero no merecían ser asesinados. Nada justifica lo que hiciste. Craddock condujo a Diana hacia la puerta. Ella no opuso resistencia. Parecía completamente agotada. ¿Y esos zapatos color burdeos?, preguntó Raymond de repente. Los que no se han estrenado y tienen la etiqueta en blanco. Diana sonrió con frialdad. Eran para mí, reveló. Mi última víctima iba a ser yo misma. Después de la muerte de Winifred, después de que se descubriera la colección, después de que todos la culparan, planeaba desaparecer, fingir mi muerte, dejar esos zapatos como prueba de que yo era otra víctima. Ella miró a la señorita Marple. Lo arruinaste todo, dijo. Tu intromisión, tus preguntas, tu negativa a aceptar la versión obvia. La señorita Marple retomó su labor de punto. Simplemente buscaba la verdad, respondió.
como debería hacer cualquiera al enfrentarse a 30 mujeres muertas y una colección de sus zapatos. Después de que se llevaran a Diana, Raymond se desplomó en una silla. «Dios mío», exclamó, 30 años de asesinatos. Aquí mismo, en nuestro tranquilo pueblo. La señorita Marple reanudó su labor de punto. «El mal existe en todas partes», observó. «Tanto en ciudades como en pueblos, adopta rostros comunes. Pronuncia palabras amables. Se oculta tras la respetabilidad. Trabajó a través de varios puntos de sutura. Por eso debemos permanecer alerta», continuó. «Por eso debemos hacer preguntas difíciles. Por eso nunca debemos aceptar explicaciones fáciles cuando algo no nos cuadra». Raymond se sirvió un brandy con manos temblorosas. «Sospechaste de ella desde el principio», dijo. «¿Verdad?» La señorita Marple lo consideró detenidamente. Sospechaba que la versión oficial era falsa, admitió. La idea de que Winifred fuera la única asesina no encajaba con las pruebas. Alguien más tenía que ser el responsable. Alguien cercano a ella. Alguien con acceso a información privilegiada y oportunidades. Dejó las agujas a un lado. Diana se delató a través de pequeños detalles, explicó. Su conocimiento de las muertes ocurridas antes de mudarse aquí. Su manipulación de la memoria de Winifred. Su conveniente destrucción de pruebas. Su actuación como víctima asustada. Raymond negó con la cabeza, asombrado. «¿Y esos diarios?», preguntó. «¿De verdad Winifred documentó la culpabilidad de Diana?». La señorita Marple sonrió levemente. «El diario que le mostré era auténtico», confirmó. «Lo encontraron escondido entre los materiales de tejido de Winifred». Sospechó de Diana casi al final. Empezó a documentar sus inquietudes. Guardó su labor de punto, pero admitió que el resto de los diarios sí quemaron. Diana los destruyó por completo. Simplemente desconocía la existencia de este último, el que la condenaba definitivamente. Se dirigió hacia la puerta. «Ahora que el inspector Craddock tiene sus pruebas», concluyó, «Diana será juzgada, se hará justicia, y 30 familias por fin tendrán respuestas». Raymond la siguió al pasillo. «¿Qué pasará con la colección de zapatos?», preguntó. La señorita Marple hizo una pausa pensativa. Decidió que debía destruirse. Esas mujeres merecen un homenaje mejor que trofeos en un sótano. Quizás se podrían devolver los zapatos a las familias que los reclamaran. Quizás el resto se podría quemar con la debida ceremonia. Miró por la ventana el tranquilo pueblo. «Y quizás esta comunidad aprenda algo de esta tragedia», añadió, «sobre creer a las mujeres cuando denuncian abusos, sobre investigar las muertes con mayor profundidad, sobre no aceptar explicaciones fáciles». Raymond asintió lentamente. «Porque si hubieran hecho esas cosas hace 30 años», dijo, «Charlotte podría haber recibido ayuda. Diana podría no haberse convertido en una asesina. 30 mujeres podrían seguir vivas». La señorita Marple suspiró en silencio. «Exactamente», asintió. «El mal crece donde la gente buena no actúa. Esa es la verdadera lección. No es que existan monstruos, sino que la gente común los crea con su inacción». Regresó a su silla de tejer, mientras la tarde se convertía en noche. Se había hecho justicia, pero era demasiado tarde para 30 mujeres. Demasiado tarde para Charlotte. Demasiado tarde para todos los corrompidos por décadas de violencia impune. Las agujas de Miss Marple tintineaban con firmeza en la creciente oscuridad, creando algo de la nada, orden del caos, significado de la tragedia, tal como siempre lo hacía. La aldea se transformó de la noche a la mañana, pasando de ser un tranquilo caserío a un escándalo nacional. Las calles estaban abarrotadas de reporteros que realizaban entrevistas. Los periódicos publicaban titulares sensacionalistas a diario. Los fotógrafos capturaban imágenes de cada lugar relacionado con los asesinatos. La tranquila comunidad se vio expuesta a un implacable escrutinio público. Miss Marple evitó hábilmente la atención. Rechazó las solicitudes de entrevista con cortés firmeza. Permaneció en casa de Raymond, salvo para salidas imprescindibles. El foco de atención ahora estaba en las víctimas y sus familias, no en la detective que había descubierto la verdad. El inspector Craddock visitó la zona el jueves por la mañana para proporcionar información actualizada. Diana Pemberton ha confesado directamente 18 asesinatos, según informó. Admite haber coordinado otros 12 mediante información proporcionada a varios asesinos. No muestra ningún remordimiento. La señorita Marple le sirvió té a ambos. «Los juicios serán largos», observó. «Múltiples jurisdicciones, múltiples cargos, décadas de pruebas por presentar.
Craddock aceptó su taza agradecido. El fiscal prevé que los veredictos finales tardarán al menos 2 años, según confirmó. Es probable que Diana pase el resto de su vida en prisión. Martin Grimsby se enfrenta a un destino similar por los cargos de asesinato y conspiración contra su padre. Le echó azúcar al té. Helen Thornby ha accedido a testificar contra ambos, continuó. Su cooperación podría resultar en una reducción de condena. Parece sinceramente arrepentida por su silencio. La señorita Marple bebió pensativa. El remordimiento llega fácilmente cuando se presentan las consecuencias, señaló. ¿Dónde estuvo su conciencia durante 30 años lucrándose con el asesinato? Craddock no podía refutar esa valoración. Según declaró, las familias de las víctimas están reaccionando de diversas maneras. Algunas expresan alivio al conocer finalmente la verdad. Otras siguen indignadas porque la justicia llega tan tarde. Varias han interpuesto demandas civiles contra las fincas de Grimsby y Thornby. La señorita Marple asintió con aprobación. Merecen una compensación, coincidió. El dinero no puede devolverles la vida a madres y hermanas perdidas, pero sí reconoce la deuda que se tiene con ellas. Dejó su taza sobre la mesa. ¿Qué pasará con la colección de zapatos?, preguntó. Craddock consultó sus notas. Nos estamos poniendo en contacto con cada familia individualmente, explicó. Quienes deseen recuperar los zapatos de su ser querido podrán hacerlo. El resto se incinerará en una ceremonia privada y las cenizas se esparcirán en el cementerio del pueblo. A la señorita Marple le pareció apropiado. ¿Y la reputación de Winifred Ashcroft?, preguntó. ¿Entenderá el público que fue víctima y no villana? Craddock parecía incómodo. Eso resulta más complicado, admitió. Muchos siguen creyendo que fue cómplice. No pueden aceptar que simplemente estuviera documentando los delitos en lugar de cometerlos. Se removió en su silla. La verdad es compleja, prosiguió. Winifred sí le proporcionó información a Diana. Sí la ayudó a propiciar oportunidades. No era del todo inocente, aunque nunca matara directamente. La señorita Marple lo consideró detenidamente. Estaba atrapada, dijo finalmente. Manipulada por Diana aprovechándose de su dolor y soledad. Utilizada como un instrumento, pero sí no del todo inocente. Pocas personas se encuentran en situaciones así. Raymond se unió a ellos desde el pasillo donde había estado escuchando. El vicario anunció que planea un servicio conmemorativo para las 30 víctimas. Quiere honrar su memoria como se merece y reconocer la negligencia de la comunidad al no protegerlas. A Miss Marple le gustó. Eso es lo apropiado, dijo. Reconocimiento público de lo que se perdió. Aceptación pública de la responsabilidad colectiva. El servicio conmemorativo tuvo lugar el domingo siguiente. La iglesia estaba abarrotada. Los familiares de las víctimas ocupaban los primeros bancos. Los vecinos del pueblo llenaban los demás asientos. Muchos permanecían de pie junto a las paredes. Algunos se congregaron afuera, escuchando a través de las puertas abiertas. El reverendo Aldrich pronunció un emotivo sermón sobre la justicia tardía y la responsabilidad compartida. Habló de la facilidad con que el mal prospera cuando la gente buena guarda silencio, de la conveniencia con que la sociedad ignora el sufrimiento de las mujeres y de cómo las instituciones fallan sistemáticamente a quienes más necesitan protección. Miss Marple estaba sentada cerca del fondo con Raymond. Escuchaba atentamente mientras sus dedos tejían sin cesar. El movimiento familiar le brindaba consuelo durante su emotivo testimonio. Uno a uno, los familiares se acercaron al púlpito. Hablaron de sus madres, hermanas, tías y abuelas fallecidas. Compartieron recuerdos que habían perdurado durante décadas. Describieron el vacío que dejó su ausencia. Expresaron su gratitud por finalmente conocer la verdad. La sobrina nieta de Margaret Thornby leyó una carta que Margaret había escrito días antes de su muerte. En ella describía cómo se sentía observada, insegura e incapaz de explicar sus miedos a nadie que la escuchara. La hija de Eleanor Voss expuso el último cuadro de su madre, un paisaje inacabado que mostraba oscuras nubes de tormenta cerniéndose sobre una pradera apacible. El simbolismo era evidente. La hermana de Constance Radley simplemente se quedó de pie en el púlpito y lloró. No hacían falta palabras. Su dolor era inmenso. Tras concluir la ceremonia, los aldeanos se reunieron en el atrio de la iglesia. Las conversaciones estaban llenas de tensión, intentando comprender lo sucedido. Se formaron y se disolvieron grupos, mientras la gente trataba de asimilar las revelaciones. La señora Porter de la tetería se acercó a la señorita Marple con vacilación.
Hiciste justicia cuando nadie más lo hizo, dijo. El pueblo te debe muchísimo. La señorita Marple desvió los elogios. Simplemente hice preguntas que debieron haberse hecho hace décadas, respondió. Los verdaderos héroes son esos familiares que nunca dejaron de buscar la verdad a pesar de ser desestimados e ignorados. La señora Porter asintió lentamente. Les fallamos, admitió. Todos. Vimos señales, oímos susurros, elegimos la comodidad en lugar de las preguntas difíciles. Su voz se hizo más grave. Recuerdo cuando murió Eleanor Boss, continuó. Me parecieron extrañas las circunstancias. Pero no dije nada. Me dije a mí misma que no era asunto mío. Me convencí de que me estaba imaginando problemas. La señorita Marple le tocó el brazo suavemente. Esa es la naturaleza humana, dijo. Evitamos la confrontación. Confiamos en la autoridad. Aceptamos lo que nos dicen. Pero debemos hacerlo mejor. Debemos cuestionar. Debemos exigir responsabilidades. Miró a su alrededor, observando a los aldeanos reunidos. Esa es la lección, añadió. No que el mal exista, sino que prevenirlo requiere valentía, perseverancia y la firmeza de no apartar la mirada cuando algo parece estar mal. La señora Porter se secó las lágrimas. Lo recordaré, prometió. Todos lo haremos. Durante las semanas siguientes, el pueblo recuperó poco a poco su ritmo normal. Los reporteros finalmente partieron en busca de otras historias. Los fotógrafos encontraron nuevos sujetos. Los titulares se centraron en diferentes escándalos. Pero la comunidad en sí permaneció transformada, al menos en sus fundamentos. La gente cuestionaba con mayor facilidad. Escuchaban con más atención, se apoyaban mutuamente de forma más activa. Las 30 muertes habían adquirido sabiduría a un precio terrible. La señorita Marple se preparaba para regresar a su pueblo a finales de mes. Raymond expresó alivio de que el peligro hubiera pasado, pero tristeza por perder su compañía. Has sido increíblemente valiente, le dijo. Enfrentarte a un asesino en serie con tanta calma y determinación. La señorita Marple sonrió mientras guardaba sus materiales de punto. Soy simplemente una anciana a la que le disgusta la injusticia, respondió. No hay nada de valiente en buscar la verdad. Es lo mínimo que les debemos a quienes no pueden buscarla por sí mismos. Dobló sus chales con cuidado. Además, añadió, he aprendido algo valioso de esta experiencia. Algo sobre la paciencia y la observación. Algo sobre cómo opera el mal durante décadas cuando está protegido por la respetabilidad. Raymond la ayudó a cerrar la maleta. ¿Qué harás con ese conocimiento?, preguntó. Los ojos de la señorita Marple brillaban con una silenciosa determinación. Aplícalo cuando sea necesario, respondió. Observa los patrones que otros pasan por alto. Haz las preguntas que otros evitan. Rechaza las explicaciones fáciles cuando la verdad exige una investigación más profunda. Cogió su bolso. Porque este pueblo no era un caso aislado, continuó. La corrupción y el asesinato existen en todas partes. Esperando a ser descubiertos, esperando a que alguien se atreva a ver más allá de las mentiras que nos protegen. Raymond negó con la cabeza con admiración. Eres extraordinario, dijo. La señorita Marple rió suavemente. Soy una persona normal, corrigió. Precisamente eso es lo que me hace eficaz. Los asesinos esperan amenazas de la policía y la fiscalía. Nunca esperan a ancianas con agujas de tejer. Se dirigió hacia la puerta. Y ese, concluyó, es su mayor error. La última mañana de Miss Marple en el pueblo comenzó con una suave lluvia. Se quedó junto a la ventana de Raymond, observando cómo el agua corría por el cristal. La calle de abajo parecía limpia, fresca, lista para lo que viniera. El inspector Craddock había solicitado una última reunión antes de su partida. Llegó puntualmente a las 9 con una carpeta de cuero. Quería mostrarles la contabilidad final, explicó. El panorama completo de lo que Diana logró a lo largo de 3 décadas. Se acomodaron en el salón para tomar el té. Craddock abrió su carpeta con cuidado. 30 asesinatos confirmados, comenzó diciendo. 18 ejecutados personalmente por Diana. 12 concertados a través de terceros, utilizando información que ella proporcionó. El beneficio económico total, para todas las familias implicadas, superó las 200.000 libras. La señorita Marple escuchó sin interrumpir. Rastreamos el patrón hasta su origen, continuó Craddock. Diana y Charlotte crecieron en la extrema pobreza. Su padre era violento. Su madre murió joven. Aprendieron desde muy pequeñas que el mundo era cruel con las mujeres indefensas. Pasó la página.
Cuando Charlotte se casó con su marido maltratador, Diana lo interpretó como una confirmación de todas sus creencias, explicó. El sistema atrapaba a las mujeres, la sociedad culpaba a las víctimas. A nadie con poder le importaba lo suficiente como para intervenir. La señorita Marple asintió lentamente. Así que Diana decidió castigar al sistema mismo, según dijo, una representante a la vez. Cada mujer rica y acomodada se convertía en blanco de la ira acumulada. Craddock cerró la carpeta. Exacto, lo confirmó. Nunca se trató realmente de las víctimas individuales, sino de lo que representaban el privilegio, la indiferencia, las clases acomodadas que no prestaron ayuda cuando se necesitaba. Sus miradas se cruzaron con la de la señorita Marple. De alguna manera retorcida, añadió, Diana creía que estaba impartiendo justicia, corrigiendo las fallas de la sociedad, haciendo que la gente pagara por los pecados colectivos. La señorita Marple dejó su taza de té. Ese es el peligro de la ira justiciera, observó. Comienza con un agravio legítimo, un daño real, una injusticia genuina, pero luego se transforma en algo monstruoso, algo que justifica cualquier atrocidad como castigo merecido. Retomó su labor de punto. Diana tenía razón al afirmar que la sociedad le falló a Charlotte. Continuó. Tenía razón al decir que las instituciones protegían a los abusadores. Tenía razón al decir que las mujeres adineradas a menudo mostraban una cruel indiferencia hacia quienes sufrían por debajo de su estatus social. Sus agujas comenzaron a moverse. Pero tener razón sobre los problemas no justifica el asesinato como solución, afirmó con firmeza. La violencia como respuesta a la violencia simplemente perpetúa los ciclos de daño. Crea nuevas víctimas con el pretexto de vengar a las antiguas. Craddock asintió en silencio. El juicio abordará estas cuestiones, afirmó. Los abogados defensores argumentarán que Diana fue llevada a la locura por la injusticia sistémica. La fiscalía replicará que el sufrimiento personal jamás justifica un asesinato en serie. Se puso de pie para marcharse. Dicho sea de paso, añadió, su trabajo aquí ha sido invaluable. Sin su perspicacia y perseverancia, Diana seguiría matando. La verdad permanecería oculta. La señorita Marple lo acompañó hasta la puerta. La verdad siempre acaba saliendo a la luz, respondió. Yo simplemente la ayudé. Le di un pequeño empujón cuando fue necesario. Tras la partida de Craddock, Miss Marple dedicó sus últimas horas a recorrer el pueblo por última vez. Visitó el cementerio donde yacían las 30 víctimas. Se detuvo ante la cabaña Ashcroft, ahora vacía y destinada a la demolición. Pasó junto a la tetería, la iglesia y la plaza del pueblo. Cada lugar guardaba recuerdos ahora, no solo de la investigación reciente, sino también de las vidas perdidas y la justicia postergada. El pueblo cargaría con estas cicatrices durante generaciones. Los niños crecerían escuchando historias sobre el recolector de zapatos y los asesinatos que atormentaban a su comunidad. Pero tal vez ese recuerdo cumpliera una función necesaria. Tal vez esas historias enseñarían a las futuras generaciones a cuestionar la autoridad, a investigar muertes sospechosas, a creer a las mujeres que denunciaban abusos, a actuar cuando algo les pareciera mal en lugar de optar por la cómoda ignorancia. Raymond la llevó en coche a la estación de tren aquella tarde. Hablaron poco durante el trayecto. Todo lo importante ya se había dicho. En el andén, Raymond la ayudó con su equipaje. ¿Estarás bien viajando sola?, preguntó con preocupación. Miss Marple sonrió ante su actitud protectora. He viajado sola durante muchos años, le recordó. Y soy mucho más peligrosa de lo que parezco. Cualquier malhechor que intente hacerme daño, se llevará una gran sorpresa. Raymond rió a pesar de su preocupación. No me cabe duda, convino. Aún así seguiré preocupado hasta que reciba su telegrama confirmando su llegada sana y salva. La señorita Marple le dio un cariñoso beso en la mejilla. Entonces lo enviaré en cuanto llegue a casa, prometió. Deja de preocuparte. Puedo perfectamente hacer un simple viaje en tren. Cuando el tren se alejó de la estación, Miss Marple se acomodó en su compartimento. Sacó su labor de punto y comenzó a tejer los patrones que ya conocía. El movimiento rítmico la tranquilizaba y le permitía dejar volar la imaginación. Reflexionó sobre todo lo que había aprendido durante esas intensas semanas, sobre la paciencia y la observación, sobre cómo el mal se disfraza de normalidad, sobre el fracaso institucional y la responsabilidad colectiva, sobre el precio que pagan las mujeres por la indiferencia de la sociedad. Pero también pensó en la resiliencia, en las familias que nunca dejaron de buscar la verdad,
en las comunidades que aprendían lecciones difíciles, en la justicia que finalmente prevalecía tras décadas de retraso. El paisaje se extendía ante su ventana. Campos y bosques, aldeas y pueblos. Cada lugar guardaba sus propios secretos e historias, su propia violencia oculta y su silencioso heroísmo. Miss Marple sabía que probablemente nunca volvería a visitar aquel pueblo. Su trabajo allí había terminado, pero se llevó consigo las lecciones aprendidas. Las sumó a su conocimiento de la naturaleza humana, las archivó para futuras consultas cuando surgieran patrones similares. Porque surgirían patrones similares. El mal no era exclusivo de ningún lugar en particular. Existía en cualquier sitio donde se reunieran los humanos. A veces era obvio y brutal, otras veces sutil y paciente, siempre dispuesto a aprovecharse de la debilidad y el silencio. Pero también existía la bondad. Personas que buscaban la verdad a pesar del costo personal. Personas que rechazaban las respuestas fáciles. Personas que defendían la justicia incluso cuando las instituciones fallaban. Miss Marple se contaba entre ese último grupo, no de forma heroica ni dramática, sino simplemente con persistencia, haciendo preguntas, observando con atención, conectando cabos sueltos que otros pasaban por alto. Una anciana con su labor de punto, invisible para quienes la subestimaban, peligrosa para quienes cometían crímenes creyéndose intocables. El tren continuó su viaje bajo la luz del atardecer. Las agujas de Miss Marple tintineaban con regularidad, creando orden a partir del caos, patrón a partir del desorden, significado a partir de la tragedia, tal como lo había hecho con 30 mujeres muertas, tal como seguiría haciéndolo siempre que la justicia requiriera un observador paciente dispuesto a ver lo que otros pasaban por alto. La lluvia había cesado cuando el tren se acercaba a su estación. El sol del atardecer se abrió paso entre las nubes, bañando con una luz dorada el paisaje húmedo. Todo relucía limpio y fresco, listo para lo que viniera. Miss Marple recogió sus pertenencias mientras el tren reducía la velocidad. Bajó al andén con la soltura que ya conocía. Las imágenes y los sonidos familiares de su pueblo le dieron la bienvenida. De vuelta a casa, a salvo de nuevo, listo para descansar. Pero sin olvidar jamás, sin desestimar jamás, sin aceptar jamás mentiras cómodas cuando verdades incómodas exigían atención. Porque 30 mujeres merecían esa vigilancia. 30 familias merecían esa dedicación. 30 almas merecían a alguien que se negara a que sus muertes se convirtieran en meras notas a pie de página en la historia. Miss Marple caminó lentamente hacia su cabaña, mientras caía la noche. Su bolsa de labores se balanceaba suavemente a su lado. Su mente ya organizaba las lecciones aprendidas. Ya se preparaba para los misterios que le aguardaban. El coleccionista de zapatos de mujeres muertas había sido detenido. Se había hecho justicia. La verdad había prevalecido. Y una anciana con agujas de tejer le había recordado al mundo que el mal nunca queda impune cuando a alguien le importa lo suficiente como para buscarlo. Eso era suficiente. Eso siempre sería suficiente. Miss Marple llegó a la puerta de su jardín justo cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo. Se detuvo a contemplarlas, luz ancestral de fuentes lejanas, aún brillando, aún iluminando la oscuridad, como la verdad, como la justicia, como la memoria de 30 mujeres, cuyos zapatos contaron historias que merecían ser escuchadas. Abrió la puerta y entró, por fin en casa, lista para el próximo misterio, la próxima injusticia, la próxima vez que alguien necesite una anciana observadora que se niegue a apartar la mirada. Porque esa era ella. Eso era lo que hacía. Y continuaría haciéndolo mientras le quedara aliento en el cuerpo. El mundo necesitaba gente como ella. Gente que viera, gente que cuestionara, gente que actuara. Aunque solo fueran señoras mayores con agujas de tejer, mentes brillantes y una determinación que nunca flaqueaba. Especialmente ellos. El fin.